Nuevas historias vienen pronto. Asegúrate de estar suscrito en Universo Light Novel para recibirlas. CH-171, Inou vs Hinata 1. El supervisor declaró rápidamente el siguiente combate, llamando a Inou y Hinata a la arena. Ambas dejaron de hablar e intercambiaron una mirada rápida, antes de desaparecer silenciosamente de sus posiciones, sobresaltando a las demás concursantes, que ni siquiera las vieron moverse. Para cuando volvieron a la arena, las dos chicas estaban de pie en las posiciones iniciales preestablecidas, mirándose en silencio con expresiones serias e inexpresivas. Solo sus ojos delataban el entusiasmo que ambas sentían. Inou sujetaba con suavidad la espada que apareció en su mano de repente, sin humo ni fluctuaciones de chakra. Hinata, en cambio, era más sencilla, sin ningún arma visible, con las manos ocultas en sus largas mangas. Parecía una chica gentil y noble disfrutando de su tiempo libre. Ninguno de los dos tenía intención de contenerse, más o menos. Habían discutido esta lucha extensamente en casa. Ante la inminente invasión, casi habían decidido rendirse, guardando fuerzas para la verdadera batalla. Después de todo, estos exámenes Chunin no eran realmente tan importantes para ellos. El problema era que sabían que estos exámenes se celebrarían desde hacía casi un año. Sabían que iban a chocar aquí, e incluso prometieron ocultar su destreza hasta entonces. Se suponía que este sería el momento en que finalmente dejarían de esconderse, el momento en que podrían mostrar con orgullo su progreso y vencerse mutuamente frente al público. Entrenaron duro para ello. Por eso, nunca revelaron todos sus trucos durante sus entrenamientos. Crearon sus propias técnicas y estrategias basándose en lo que sabían de la destreza del otro. Habían dedicado cientos, miles de horas de esfuerzo y se suponía que debían renunciar a todo porque un tonto arrogante de Sune y un pedófilo con cara de serpiente de Utu querían organizar una invasión de Konoha debido a sus complejos de inferioridad e incompetencia. A la mierda con eso, que se jodan. A la mierda con esto. Compartieron ese sentimiento con Ren, con calma, con paciencia, con mucha sensatez. No se quejaban. Bueno, Hinata diría que Inou definitivamente se quejaba como una niña a la que le negaron su dulce más deseado. No se estaban compadeciendo. Bueno, Inou diría que Hinata definitivamente tenía ese aire de, ay, pobre de mí, ten piedad de mí, cuando hablaban de este tema. No estaban haciendo un berrinche. Ren podía confirmarlo. Solo que tuvo que vivir la experiencia de que estas dos mujeres descargaran todas sus quejas sobre él, pobrecito, y su madre, de otra vida, siempre le había enseñado que mentir era malo, así que, después de un debate muy sensato, seguido de muchos abrazos y consuelos por parte de Ren, llegaron a una solución sencilla. De todas formas iban a pelear, pero no sería inteligente mostrar todas sus cartas justo antes de que comenzara la invasión. Ren no quería que se enfrentaran a nadie ni remotamente de rango S, pero era realista y sabía que podría suceder. Los efectos mariposa lo habían afectado brutalmente hasta el momento. Por lo tanto, acordaron que Hinata se abstendría de usar cualquier tipo de elemento relámpago, mientras que Inou se limitaría a sus técnicas de Yamanake. Estas eran las dos especializaciones en las que ambas chicas eran más competentes. Ren intentaba ponerlos en una situación en la que pensaban que ya estaba todo. Ni siquiera han visto mi forma final, fuera totalmente aplicable una vez que comenzara la invasión. Por su propia seguridad, ¿qué podía decir? Estaba preocupado por ellos. Esto podría parecer injusto. Restringir todas las técnicas de la afinidad elemental principal de Hinata, la única afinidad elemental en la que realmente se concentró durante su entrenamiento, parecía demasiado severo. Pero todo se compensó. Hinata podría haber alcanzado una resistencia masiva a los ataques mentales de Inou y no haber vendido a sus clones Jin durante sus entrenamientos y entrenamientos conjuntos con una facilidad engañosa. También podía ignorar los intentos de posesión sin siquiera pestañear. Pero, con resistencia o sin ella, luchar contra alguien que puede golpear tu mente sin descanso con ataques mentales incesantes y asombrosos, uno tras otro, nunca fue agradable. Había ganado todos los combates entre ella e Inou hasta el momento, pero una vez que Inou dominó mejor sus técnicas de Yamanake, no hubo una sola batalla en la que Hinata saliera de la feroz rubia sin un dolor de cabeza terrible y un deseo profundo de simplemente tumbarse, acurrucarse y quedarse dormida gimiendo. Que las técnicas mentales de Inou estuvieran restringidas fue un gran alivio para ella. Así que aceptó las condiciones, aunque eso significara que sus técnicas más fuertes hubieran sido eliminadas para este combate. Proctor-san, por favor, empieza el partido. No vamos a bromear, dijo Hinata con recato, lo que provocó que el Proctor la mirara con una ceja enarcada antes de volverse hacia Inou, quien asintió, encogiéndose de hombros como diciendo, da igual. No es mi problema, se interpuso entre ellos y levantó el brazo. Como no hubo ningún espectáculo verbal para el público, bien podrían simplemente pasar al deporte sangriento en sí. El partido comienza. La última sílaba apenas salió de su boca, e Inou se lanzó hacia Hinata mientras Hinata comenzaba a lanzarle instantáneamente 10 agujas, casi clavando al supervisor, quien apenas logró saltar del camino,
tropezando en el proceso. A mitad de su carrera, las agujas voladoras e Inoue se encontraron. En una magistral exhibición de acrobacias, Inoue saltó y rodó por el aire sobre la mayoría, desviando 3 que la habrían alcanzado de todos modos con su espada en un solo movimiento fluido. Al aterrizar sobre sus pies, las rodillas de Inoue se doblaron en preparación para impulsarla hacia adelante nuevamente y continuar su carrera, solo para encontrar 20 agujas más casi sobre ella. Sus pupilas se contrajeron cuando se dio cuenta de que se trataba de la técnica de la aguja de sombra de Hinata, donde escondió la siguiente descarga de agujas en las sombras de la arrojada anteriormente. El equilibrio de Inoue cambió y estaba a punto de conseguir más espacio saltando hacia atrás, pero las agujas que había saltado cambiaron abruptamente su trayectoria y volvieron hacia ella por detrás. Con el rabillo del ojo, Inoue notó unos finos hilos de chakra apenas visibles que la rodeaban y se dio cuenta de que se conectaban con los dedos de la mano izquierda de Hinata. Las agujas venían hacia ella desde todos lados, incluso las 3 previamente desviadas ahora caían hacia ella desde arriba, cubriendo esa ruta de escape. Chasqueando la lengua, Inoue decidió presumir antes de tiempo. Los dedos índice y medio de su mano libre se estiraron formando un sello. Justo cuando las agujas estaban a punto de aterrizar, una repentina ráfaga de aire altamente presurizado estalló desde la superficie de su cuerpo, empujando todo lejos de ella y desviando las agujas voladoras a gran velocidad justo cuando iban a. Varias docenas de fuertes sonidos retumbantes resonaron en la arena, todos eventualmente moldeándose en una explosión rugiente cuando los sellos explosivos de las agujas desviadas explotaron, causando que las ondas de choque resultantes hicieran que algunos mechen sueltos de su cabello se balancearan a pesar de los últimos restos de su escudo de viento altamente presurizado todavía cubriendo parcialmente su. El ojo de Inoue se crispó. Sabía que Hinata podía ver algo, incluso a pesar de que Inoue estaba visualmente cubierta por las explosiones. Si no estuviera luchando contra un Yuga, habría intentado usar esa cobertura visual y habría intensificado su ataque al instante. Por desgracia, Hinata tenía el Byakugan, así que esa estrategia fue mucho menos efectiva. En cambio, Inoue sonrió y se enderezó mientras las explosiones desaparecían lentamente. Las técnicas de Yamanake pueden ser restringidas, pero la psicología básica no. Al ver que los ojos de Hinata se entrecerraban con disgusto ante lo que era una clara imitación de su técnica original, Muro Celestial, realizada con chakra del viento, Inoue orgullosamente levantó su nariz en el aire. No creías que eras la única con una técnica de defensa definitiva, ¿verdad? Le dedicó a Hinata una sonrisa provocativa. Ella había levantado su nariz tanto en el aire que sus ojos se apartaron de Hinata, algo que hizo que la chica Yuga se enojara mucho porque, como ninja, debería haber atacado en el segundo en que la atención de su oponente ya no estaba en ella. Los jueces y ninjas experimentados lo notarían, y su inacción se tomaría en cuenta, pero no podía atacar. Inoue era una ninja sensorial excepcional. Sus ojos no eran tan importantes para ella durante una pelea. Los labios de Hinata se crisparon. La tonta, claramente la estaba provocando. Un suspiro después de que terminó la pregunta de Inoue, ella repentinamente voló en un torbellino de acción, pasando de 0 a 100 en un segundo mientras corría nuevamente hacia Hinata. Cualquier ninja experimentado sabía que la mejor forma de utilizar la charla basura era decir algo que pudiera impactar a su oponente, esperar un momento para que registrara las palabras y atacar mientras su mente todavía estaba distraída procesándolas. Desafortunadamente, Hinata también lo sabía. Otra aguja que volaba directamente hacia ella interrumpió la embestida de Inoue. Al sentir el chakra imbuido en ella, Inoue determinó que estaba a punto de explotar rápidamente y que no tendría tiempo suficiente para desviarla ni saltar sobre ella. Gimiendo por dentro, Inoue optó por evadir hacia un lado y reforzó su cuerpo con el chakra justo cuando la aguja se acercaba a su posición anterior y explotaba. La onda expansiva resultante golpeó a Inoue y ella la aprovechó, usándola para impulsarse hacia adelante, solo para que otra aguja explosiva ya se acercara a ella, y otra, y otra. Hinata las lanzaba una tras otra, no todas dirigidas directamente a Inoue. Muchas de ellas buscaban cortarle las vías de escape, pero Inoue era ágil, y como no había agujas detrás de ella, se retiró a regañadientes por allí, aumentando así su distancia de Hinata. Maldita especialista en disparos a larga distancia. Inoue maldijo en su mente mientras esquivaba la incesante avalancha de explosiones, seguida de pequeños fragmentos metálicos de agujas rotas. La velocidad con la que Hinata lanzaba e Inoue esquivaba provocó que el público se quedara rápidamente en silencio, mirando con horror las bolas de color naranja y ardiente que estallaban abruptamente y a las dos chicas cuyos movimientos eran borrosos para la gran mayoría de los espectadores. Al darse cuenta de que no podía acercarse sin usar sus técnicas de viento, Inoue hizo pucheros. Quería flexionarse con Hinata, maldita sea. Con un suspiro de tristeza, su espada brilló al estar envainada en una capa altamente concentrada de chakra de viento extremadamente agudo. Inoue detuvo su carrera, cortando la aguja más cercana que se le acercó. Justo cuando explotó, Inoue dividió la explosión, empujándola y la onda expansiva lejos de su cuerpo mientras se lanzaba hacia adelante, esta vez con una expresión determinada, ya sin jugar. Aguja tras aguja, explosión tras explosión,
la acosaban. Hinata ya no lanzaba agujas para cortarle las vías de escape, ahora simplemente acribillaba a Inou directamente, cambiando la sincronización de las explosiones, apuntando a pies, manos y quederes, lanzando a puntos difíciles de defender con una espada, mientras retrocedía para no facilitarle el acortamiento de distancia. Pero Inou cortó simple y fluidamente cada explosión y desvió todas las agujas que estaban preparadas para explotar demasiado tarde. Su espada no se detuvo ni por un momento mientras se lanzaba directamente hacia Hinata. Los primeros 15 segundos del partido habían terminado. La mitad del suelo de la arena estaba lleno de pequeños cráteres y grietas debido a las agujas explosivas de alta velocidad de Hinata que hicieron que incluso algunos Jounin inexperimentados en la audiencia tuvieran sudores fríos porque estaban seguros de que ya habrían muerto si estuvieran en el lugar de Inou. Inou finalmente cerró la distancia entre ella y Hinata. Blandiendo su espada triunfantemente, la audiencia contuvo la respiración colectivamente ya que la especialista de largo alcance claramente no tenía a dónde correr ahora. Solo una leve cubierta azul de chakra apareció alrededor de la delicada mano de Hinata, y con un fuerte golpe, la espada cubierta de chakra de Inou fue detenida por el dedo de Hinata. Los ojos de Inou se abrieron de par en par con incredulidad y su mandíbula cayó ligeramente. Hinata sonrió suavemente con diversión escrita en sus ojos. Pulsando más chakra del tenketsu en su mano, Hinata empujó la espada cubierta de viento hacia atrás, desviándola con fuerza hacia un lado y haciendo que la sorprendida Inou diera un paso atrás. ¿Qué? Hinata rió lentamente, arqueando una ceja hacia Inou con una sonrisa inocente. ¿No creías que no mejoraría mi defensa definitiva? CH-172, Inou vs Hinata 2. Al oír que le arrojaban en cara su propio comentario, la expresión de Inou se oscureció. Decidió que no había problema. Si quería entender cómo lo hacía la perra, tenía que observar la técnica unas cuantas veces más. Inou se abalanzó hacia adelante, blandió su espada revestida de viento y atacó de nuevo a Hinata, solo para que Hinata lo desviara con su mano desnuda, que brillaba ligeramente azul. Pero Inou no se desanimó, atacó de nuevo. La espada de Inou y las manos de Hinata se convirtieron en una imagen borrosa para el público, mientras un sordo golpe resonaba por todos lados cada vez que la espada chocaba con la mano. Los sonidos se fundieron lentamente en una sinfonía incesante de golpes sordos mientras las chicas intercambiaban varias docenas de golpes a una velocidad que los civiles normales no tenían esperanza de seguir, todo aparentemente fusionándose en un movimiento continuo. Ninguna de las chicas flaqueó ni retrocedió mientras el suelo bajo sus pies se agrietaba cada vez más con cada golpe, pero ambas eran testarudas. Inou quería seguir adelante, mientras que Hinata se condenaría antes de dejar que Inou la empujara. Cuanto más cortaba Inou con su espada, más observaba la nueva técnica de Hinata, y se dio cuenta de que los dedos de la bruja nunca tocaron del todo el chakra del viento desgarrador que envolvía su espada. No. Hinata pulsaba su chakra y apartaba la espada antes de que pudiera hacer contacto con su mano. Le recordó a Inou su técnica del muro celestial, y una pequeña sonrisa se formó en la esquina de sus labios cuando se le ocurrió una idea. Solo habían pasado 10 segundos desde que comenzaron a intercambiar golpes, pero al blandir su espada por 65ª vez, Inou impulsó repentinamente más chakra hacia su hoja y cambió sutilmente el equilibrio. La mano de Hinata, como de costumbre, golpeó la espada como una serpiente, ejerciendo una gran fuerza sobre ella. Pero esta vez, Inou no dejó que la desviaran. Puso todo su peso sobre ella, agarrando la empuñadura con ambas manos mientras estabilizaba la espada, avanzando con un sonoro ¡jaa! Hinata, sin embargo, tenía el Byakugan, y notó al instante cuando Inou empezó a alimentar su chakra con su espada. Si no hubiera estado preparada, esto probablemente la habría desprevenido, pero estaba preparada, y el tenue brillo azul alrededor de sus manos se intensificó. Las manos cubiertas de chakra presionaron contra la espada cubierta de viento, ambas compitiendo por la supremacía mientras se detenían, incapaces de avanzar. Has logrado minimizar tu muro celestial y estabilizarlo alrededor de tu mano. Inou gruñó, con una gota de sudor corriéndole por la sien por el esfuerzo. Sin embargo, su voz contenía un innegable rastro de asombro. Sabía lo difícil que habría sido semejante hazaña. El muro celestial requería usar todo el tenketsu del cuerpo. ¿Reducirlo a solo el tenketsu de la mano? Una buena comparación sería un usuario de relámpago creando la armadura de relámpago desde cero y sin instrucciones, simplemente porque ambas se basan en la liberación del relámpago. Inou sonrió con ironía. Con esta técnica, la zorra tenía un ataque y una defensa perfectos. Y era tan injusto. Normalmente tenía que esquivar los golpes de su espada o usar el muro celestial. Genial, ¿verdad? Respondió Hinata con calma, mirando a Inou a los ojos. Pero esa calma era forzada, y su expresión mostraba un atisbo de tensión mientras los músculos de sus brazos temblaban. Solo el hecho de que los brazos de Inou temblaran igual le dio la determinación de resistir. Lo llamo escudo celestial. Requiere aproximadamente una centésima parte de la energía necesaria para el muro celestial. El ojo de Inou se crispó ante eso. Si no mentía, significaba que podría usarlo durante horas sin problema. Sintiendo que sus reservas de chakra se agotaban lentamente, la expresión de Inou se tornó seria. Se dio cuenta de que no iba a ganar la batalla de la resistencia. Conociéndose bastante bien, ambas chicas se dieron cuenta de que algo había cambiado. Y, como si lo hubieran ensayado, reaccionaron al unísono.
Hinata inundó su cuerpo y principalmente sus brazos con mejoras de chakra increíblemente refinadas, en capas y muy precisas, obteniendo un aumento monumental en su destreza física. Inou creó torrentes de chakra del viento con un pensamiento, infundiéndolo en su cuerpo, provocando que se volviera increíblemente ligero y obtuviera un fuerte aumento en agilidad y velocidad, mientras que sus otros atributos físicos también se mejoraron en menor grado. El chakra de Hinata brotó de sus manos al usar su nueva fuerza para presionar con valentía la espada. El chakra de Inou se intensificó alrededor de la hoja y explotó, impactando las manos. Ambas chicas se vieron obligadas a retroceder más de una docena de pasos al chocar el ímpetu de sus ataques. Sus pies resbalaron por el suelo y finalmente se detuvieron. Pero la calma no duró ni un instante, pues Hinata le lanzó rápidamente varias agujas a Inou. Inou blandió su espada, lanzando una cuchilla de viento contra las agujas antes de desaparecer de su lugar a toda velocidad. Hinata sustituyó con una aguja, usando casualmente el escudo celestial para dispersar la espada de viento entrante mientras pateaba hacia la izquierda. Inou se desvaneció al recibir la patada en el abdomen. Escupió saliva involuntariamente y se envolvió alrededor del pie de Hinata antes de estrellarse contra la pared, creando un pequeño cráter. Luego, se dispersó en una nube de humo, mostrando que solo era un clon de sombra. Sin embargo, cumplió su propósito y le dio algo de tiempo a Inou. Dos clones de sombra más de Inou aparecieron de la nada, directamente detrás de Hinata, en la imitación de la danza de la luna creciente que Gekko Wayate le enseñó. Debido a la distracción, Hinata tardó un poco en notarlos y se vio obligada a usar el muro celestial, expulsando su chakra de todos sus tenketsu, creando una onda de presión de chakra que detuvo las espadas y se estrelló contra los clones, dispersándolos instantáneamente. Sin embargo, la chica Yuga no pudo evitar sentirse irritada por el gasto innecesario de chakra. Si se hubiera dado cuenta antes, podría haberlo esquivado. A diferencia de Hinata, el ataque de Inou no consumía mucho chakra. Si bien creó 3 clones de sombra, estos apenas hicieron nada más que blandir sus espadas, así que, al dispersarse, Inou recuperó el 90% de su energía. Para una distracción de doble efecto contra Hinata, quien tenía el Byakugan, era baratísimo. Los ojos de Hinata se abrieron de repente mientras su cabeza giraba hacia la derecha. El aire a varios metros de distancia brilló, revelando a Inou, sonriendo, sosteniendo su espada sobre su cabeza. El chakra que la rodeaba ya no parecía una simple capa de viento. Ahora, la energía era tan verde, densa y parecía tan sólida. El cabello del cuello de Hinata se erizó. Getsuga tenso, gritó Inou con vértigo mientras blandía su espada. Las pupilas de Hinata se dilataron. Al darse cuenta de que no podía bloquearlo con su escudo celestial, ni tenía tiempo para usar muro celestial ni Katen, solo pudo lanzarse indignamente hacia un lado, mientras una onda de energía verde oscuro increíblemente aguda la esquivaba por poco, alcanzando solo un poco de su cabello y destrozándolo en pedazos microscópicos. La onda de energía continuó sin interrupciones por toda la arena, creando una profunda zanja en el suelo en su camino hasta que se estrelló y se hundió en la pared. Toda la arena se estremeció, y el público, especialmente quienes se encontraban arriba, donde la onda de energía impactó la pared, comenzó a entrar en pánico. Los sellos protectores se iluminaron en la pared y duraron solo un segundo antes de volverse de un rojo brillante por la tensión, apareciendo grietas lentamente en los símbolos. El Chunin, el Younin y el Hokage palidecieron. Incluso Orochimaru contuvo la respiración al comprender lo que acababa de ocurrir. De no ser por los sellos protectores, el ataque de Inou probablemente habría atravesado la pared, destrozando varias casas y calles con la energía que contenía. Estos sellos podían contener fácilmente cualquier arma de rango A o inferior. Eso significaba que el ataque de Inou tenía la potencia de una técnica de rango S, y no una de rango S común y corriente. Orochimaru tragó saliva con intenso interés mientras la mano de Hiruzen temblaba levemente de preocupación. Casi instintivamente, gritó una orden para detener el combate, pero solo logró morderse la lengua en el último segundo, lanzando una mirada preocupada al profundo corte en la pared de la arena ahora que la energía finalmente se había dispersado. Los sellos aguantaron, apenas, muy apenas. Un sudor frío le corría por la espalda mientras imaginaba el desastre en el que se habría convertido esto si no lo hubieran hecho. ¿Cuántas personas habrían sido masacradas por ese único ataque? Respiró entrecortadamente, decidiendo tener una buena charla con el joven Yamanake después de que esto terminara. Raza, sin embargo, no mostró ninguna reacción. Se limitó a mirar fijamente la arena, pensativo, pero en su interior, toda esta invasión empezaba a parecerle una pésima idea, pero ya no podía detenerlo. Su expresión se tornó seria al mirar a Orochimaru por un instante, pero luego se controló y volvió a concentrarse en el combate, agarrando con fuerza los reposamanos. De vuelta en la arena, Inou se sintió increíble. Si hubiera sido posible, le habría lanzado varios Getsuga tensos más a la perra. Verla comer hierba después de tirarse al suelo fue tan satisfactorio. Por desgracia, el ataque necesitaba unos segundos para cargarse, e Inou dudaba que Hinata le diera otra oportunidad de usarlo ahora que lo sabía. Tisk. Ella realmente esperaba dividirla en dos y terminar el partido. Esta era la carta de triunfo de Inou.
Como Hinata no podía usar su rayo, no tenía otra forma de detenerlo que esquivarlo. Ni siquiera sus técnicas Yuga eran lo suficientemente fuertes como para no venderlo por completo. Y tampoco era como si ser cortada en dos la matara. Aunque no podía detener el ataque por completo, siempre podía proteger sus zonas vitales con su muro celestial. Eso era fácil de lograr. Además, mientras Hinata no muriera, podría recuperarse y estar lista para el combate en cuestión de minutos, incluso si la cortaran en varios pedazos. Podría parecer que Inou intentó matar a Hinata, pero no fue así. Inou sabía exactamente lo difícil que era derrotarla. Había una razón por la que no le había ganado ni un solo combate hasta entonces. La chica era como una cucaracha. Por supuesto, tuvo que sacar su opción nuclear. Podría haberle puesto un nombre genial como Getsuga Tenso, imitando a aquel tipo con cabeza de zanahoria de las historias de Ren, pero esta técnica, desarrollada por ella misma, era una de las más fuertes de Inou, y la creó con el único propósito de contrarrestar la irrealidad de Hinata. Pero Inou echó una mirada preocupada al corte en la arena. Sabía que había sellos protectores. Ren se lo había dicho. Por eso creía que estaba bien lanzar su Getsuga Tenso, pero claramente los había sobreestimado. Uy, jeje, creo que me van a regañar en casa. Inou pensó tímidamente al darse cuenta de que casi había causado una catástrofe. Pero no fue su culpa. Ren creó una cúpula de entrenamiento con sellos protectores similares en su área de entrenamiento, y sus sellos eran capaces de absorber por completo la energía de su Getsuga Tenso. Apenas dejó un rasguño en la cúpula de entrenamiento tras chocar con los sellos de Ren. Entonces, ¿cómo se suponía que iba a saber que los sellos del cuerpo de barrera de Konoha eran tan inferiores? Sintiéndose exasperada, Inou le lanzó una sonrisa de disculpa al asustado supervisor antes de volverse rápidamente hacia Hinata mientras la chica Yuga se ponía de pie nuevamente. «Está bien, Ino-chan». Hinata respiró hondo, con aspecto irritado, pero su voz se mantuvo suave. Una ulide masiva de chakra brotó de ella mientras su reserva de chakra disminuía directamente en una cuarta parte, pero solo aquellos con habilidades sensoriales lo notaron, ya que a simple vista, nada cambió. El chakra se filtró de nuevo en el cuerpo de Hinata, cubriendo músculos, huesos, tendones y órganos individuales por igual con tal precisión que incluso cada una de sus células sanguíneas tenía su propia capa de chakra. Su control de chakra y su Byakugan le permitieron una precisión increíble al distribuir su chakra para mejorar su cuerpo. Y Hinata lo había llevado a un extremo desmesurado, solo satisfecha con la perfección. Flexionando ligeramente su tobillo, el suelo bajo su pie se agrietó directamente en un radio de varios metros mientras entrecerraba los ojos hacia Inou. ¿Quieres jugar? Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Hinata. De acuerdo, juguemos. CH-173, Inou vs Hinata 3. Sí, Asuma, Kurenai, tienen alumnos tan jóvenes. Su destreza docente es inigualable. Gai les hizo un gesto de aprobación con el pulgar, seguido de su característica sonrisa radiante. Pero lo superaré. Si no, daré 5000 vueltas alrededor de Konoha usando solo mi nariz. Escalaré el monumento del Hokage solo con mis meñiques. Y arrastraré a mis alumnos para que todos nos hagamos más fuertes juntos. Jajajaja. La expresión de Asuma vaciló, y una parte de su mente dio una pequeña oración por los niños que iban a ser torturados, pero la mayor parte de su atención estaba en el partido que se desarrollaba en la arena. A pesar de su máxima concentración, Hinata seguía borrosa ante su vista mientras se movía a una velocidad que lo presionaba. Apenas pudo seguirla cuando apareció cerca de Inou y blandió el puño. Ella ya ni siquiera usaba su puño suave. Simplemente golpeó el suelo con los nudillos al fallarle a Inou, y el suelo se hundió formando un pequeño cráter. Asuma se estremeció al recordar a su nada. Peor aún, si Hinata era apenas un borrón en su visión, entonces Inou ni siquiera notó cuando se movió. Era tan rápida que incluso su percepción de Jounin tenía dificultades para seguirle el ritmo. Asuma miró a Gai, notando que el hombre no parecía tener problemas para seguir ni a Hinata ni a Inou con la mirada, y eso solo lo hizo sentir peor. Al menos, Kurenai también parecía querer estar en cualquier lugar menos allí. Lo siento, Gai, pero no creo que su destreza se deba a nuestros métodos de enseñanza, dijo Asuma secamente con expresión seria, sintiendo que necesitaba fumar ahora mismo. En serio, ni siquiera entendía cómo funcionaban la mayoría de las técnicas de liberación de viento que Inou le había mostrado hasta ahora. ¿Acaso parecía capaz de enseñárselas? Y Kurenai parecía un ejemplo brillante de experta en taijutsu, capaz de entrenar a alguien para que se convirtiera en una reencarnación de Tsunade Senju. La destreza de estas chicas claramente no tenía nada que ver con ellas. Todo profesor espera que sus alumnos lo superen, pero esto fue demasiado rápido incluso para alguien tan abierto y perezoso como él. Retirando su puño del cráter recién creado, Hinata sintió el desplazamiento del aire detrás de ella y pisó el suelo con el pie en el ángulo justo para que se rompiera y enviara escombros disparados detrás de ella a una velocidad letal. Inou tuvo que abandonar su ataque y desapareció nuevamente en un estallido de velocidad antes de que los escombros pudieran convertirla en un queso suizo. Hinata se desvió, persiguiendo a Inou, pero no era tan rápida sin sus mejoras de chakra del rayo.
así que usó sus agujas explosivas para dirigir y ralentizar los movimientos de Inou, obligándola a esquivar o desviar. Gracias a eso, 2 segundos después, Hinata alcanzó a Inou mientras varias explosiones ocurrieron dentro de la arena debido a la docena de agujas que había usado. Pero Inou estaba preparada. El chakra del viento alrededor de su espada se movió, su hoja brilló antes de volverse invisible, dejando solo visible la empuñadura en la mano de Inou. Como una serpiente enroscada, la mano de Inou se extendió, blandiendo la empuñadura hacia Hinata, cuyos ojos se abrieron de par en par, alarmados. Podía ver el chakra con su Byakugan, así que la invisibilidad no era un problema insalvable. Pero esa no era una visión normal, e Inou lo sabía. Había aumentado el volumen de su capa de chakra, haciendo que la espada invisible pareciera una especie de Gerout hinchado en la visión de chakra de Hinata. Decir dónde estaba la hoja dentro del Gerout mientras Inou la blandía era pura conjetura. Hinata tuvo que empezar a extraer más chakra de sus manos y a usar su escudo celestial en una zona más amplia para tener alguna esperanza de atrapar la hoja. Los dos comenzaron a intercambiar golpes, como antes. Solo que esta vez no se quedaron quietos y recorrieron la arena, destrozando el suelo, destrozando las paredes y creando cráteres por doquier. El público habitual permanecía en el borde de sus asientos, observando con incredulidad el aspecto de los ninjas de élite. Ni siquiera podían verlos moverse. Solo percibían los fuertes ruidos del entorno que se dañaba y veían los resultados al instante. ¿Y las chicas? Podían ver alguna figura borrosa aquí y allá cuando reducían la velocidad. Pero, aparte de eso, para la mayoría, esto parecía magia. Naturalmente, muchos quedaron boquiabiertos. Esto no se parecía en nada a los jóvenes Genin que solían ver en los exámenes Chunin. Incluso los ninjas observaban con la respiración contenida, evaluando si podrían siquiera oponer resistencia a alguien tan rápido. La mayoría de los Chunin tenían una mirada sombría, mientras que los Jounin también mostraban un rastro de expresión conflictiva bajo su seriedad. Mientras Maito Gai gritaba sobre la juventud, animando a las dos chicas y gritándoles que fueran más rápido, Inou saltó hacia atrás, esquivando otro de los golpes devastadores de Hinata, y empezó a sentirse un poco cansada. Frunciendo los labios, lanzó su espada al aire con decisión, controlando su cabello para que su coleta la atrapara mientras sus manos se unían en sellos. «Esquiva esto por mami», le gritó Inou a Hinata, quien se abalanzó sobre ella en línea recta. Escopeta de vacío. Ella arrojó pequeñas bolas de vacío que volaron en diferentes direcciones frente a ella, ganando tamaño e intensidad a medida que absorbían el chakra de los alrededores. Los ojos de Hinata se abrieron de par en par y se dio cuenta de que no podía simplemente arrasar con ellos, ni siquiera con su resistencia y capacidad de curación. Más agujas aparecieron entre sus dedos y las lanzó contra las bolas que se agrandaban. En el segundo en que las agujas los alcanzaron, toda la arena se sacudió bajo las varias explosiones de vacío que hicieron temblar la tierra y enviaron polvo al aire e hicieron que el viento barriera a la audiencia, provocando que clamaran mientras su cabello se balanceaba y muchos instintivamente intentaron cubrirse los ojos. Pero Inou y Hinata no prestaron mucha atención a las explosiones. Ahora que el camino estaba libre, Hinata empujó el suelo, dejándolo cráter al saltar hacia Inou. Inou lo notó y sonrió. «Si lo que quieres es una pelea de gatas», murmuró en voz baja, haciendo que los amplificadores de sonido se les hicieran su trabajo y lo transmitieran al público. Canalizando su chakra de viento hacia sus uñas, creó garras de viento justo cuando Hinata se abalanzaba sobre ella. Hinata se vio obligada a detener su golpe y usar el escudo celestial al notar el afilado chakra de viento acercándose a su mano mientras Inou blandía sus nuevas garras. El escudo celestial se encontró con las garras de viento en el medio con un fuerte sonido de bofetada, la onda de aire resultante instantáneamente limpió el polvo que aún cubría la arena. No es que el público estuviera contento con ello, ya que la mayor parte terminó en sus manos. La espada contra mano se convirtió en manos contra manos mientras las dos chicas intercambiaban más golpes de alta velocidad, creando intensas ondas de aire con cada choque. Muchos espectadores ya se arrepintieron de haber venido a ver los partidos, ya que estaban constantemente retocados, pero a Hinata le costó más. La espada, aún invisible, en la coleta de Inou no era un adorno, y de vez en cuando, Inou la blandía contra Hinata, obligándola a agacharse o esquivar. Lenta pero seguramente, Inou empezó a tomar ventaja gracias a su superior velocidad. Entrecerrando los ojos, Hinata canalizó un bisturí de chakra hacia sus manos cuando estaban a punto de entrar en contacto con las de Inou. Como un gato escaldado, Inou saltó hacia atrás en el último momento, siseándole a Hinata, quien no pudo evitar reírse, devolviéndole la sonrisa a Inou. Una cosa era segura, Inou ya no iba a entrar en combate cuerpo a cuerpo con ella. Hinata suspiró para sus adentros. Era una lástima que no hubiera caído en esa trampa. Al ver cómo se moldeaba el chakra dentro de Inou, Hinata se dio cuenta de lo que la nena iba a usar a continuación y no dudó. La siguiente técnica de Inou fue casi instantánea. Empezó a moldear los sellos, y otra bola de vacío, mucho más rápida, voló hacia Hinata tan rápido que esquivarla no fue una opción. Bombardeo de vacío.
Inou envió alegremente el nombre de la técnica a Hinata a través del sello telepático, intentando distraerla. Pero Hinata ya estaba en medio del giro cuando un Katen de triple capa se formó a su alrededor una fracción de segundo antes de que la bola de vacío se estrellara contra él. El público quedó ensordecido al instante cuando un estruendo similar al de un rayo cerca de ellos inundó la arena. El suelo alrededor del Katen se alejó al instante, creando un cráter enorme de una docena de metros. Por todas partes, menos donde Hinata giraba, la onda expansiva de la explosión de vacío y el encuentro de Katen recorrió la arena y provocó la formación de una cúpula de chakra sobre ella, mientras los sellos registraban su necesidad, protegiendo al público. De lo contrario, muchos de ellos sin duda sufrirían roturas de órganos. El vacío y Katen lucharon solo por 2 segundos, pero hicieron que las paredes de la arena parecieran una telaraña debido a las siguientes ondas de choque que las agrietaron en el proceso. Con bastante rapidez, el Katen de Hinata prevaleció ya que el chakra de la técnica de vacío se desvió parcialmente hacia sí mismo, provocando que colapsara con una última explosión estruendosa. Hinata dejó de girar, e instantáneamente varios shuriken volaron en dirección a Inou para evitar que usara la pequeña ventana de vulnerabilidad después de Katen para su beneficio. Poniendo los ojos en blanco, Inou flexionó su cola de caballo casualmente y movió su espada por el aire, desviando el shuriken con aparente facilidad mientras resoplaba con fastidio hacia Hinata. Si tuvieran su capa de relámpago. Sí, estos shurikens habrían sido una amenaza incluso para alguien tan rápida como ella, pero sin ella, eran inútiles. Usarlos fue algo insultante. Mientras Inou pensaba eso, Hinata de repente sustituyó uno de los shurikens, su puño ya estaba a punto de atacar a Inou. Las pupilas de Inou se contrajeron y su respiración se entrecortó, pero ya estaba a medio movimiento para evadirlo cuando una cuerda de chakra de la mano libre de Hinata de repente se conectó con su abdomen y sintió que la lanzaban hacia adelante, directamente hacia Hinata. La vida de Inou pasó ante sus ojos, y sus ojos se abrieron cuando el puño de Hinata estaba a punto de embestirla. Solo para que una de las hojas caiga lentamente al suelo detrás de Hinata se transforme rápidamente nuevamente en el clon de sombra de Inou y use la técnica de sustitución con su original, intercambiando lugares. El puñetazo de Hinata aterrizó, pero no fue uno normal. Por primera vez en el combate, Hinata usó su propia versión de la fuerza mejorada de Tsunade, junto con sus mejoras de chakra y su destreza física. Su puñetazo convirtió al clon en una nube de humo antes de enviar una onda expansiva que recorrió el aire, barrió el suelo, creando un barranco antes de impactar contra las paredes con tal fuerza que los sellos protectores volvieron a la superficie. Y aunque no se pusieron rojos, el área impactada fue mucho más grande que durante el Getsuga tenso de Inou. Naturalmente, el estadio se sacudió por el impacto, y el público experimentó lo que se siente al aferrarse a la vida mientras eran balanceados junto a sus asientos. Inou se tambaleó al aterrizar, apenas evitando caer de culo. Soltó varias respiraciones agitadas mientras se calmaba, y una sonrisa forzada se dibujó en sus labios. La perra se refería a ese último ataque. Hinata se enderezó y se dio la vuelta, dándole a Inou una sonrisa inocente mientras su brazo claramente roto en varios lugares se quebraba y los huesos se realineaban antes de sanar en tiempo real. Se tensaron, a punto de continuar con su enfrentamiento cada vez más serio, cuando de repente, plumas comenzaron a caer en la arena, deteniéndolos en seco. CH-174, You should have expected this unos momentos antes, en el stand de Kai. Estilo de vacío y destreza física similares a los de Tsunade. Debo decir que estos exámenes están resultando bastante interesantes, ¿no le parece, Kasekage Dono? Orochimaru habló con aparente alegría perversa, sin esperar respuesta. Claro, estas dos Kunoichi de rango S fueron una gran sorpresa para él, pero no eran motivo de preocupación. Al menos, no para él. Orochimaru miró de reojo a Rasa, quien parecía muy serio, y su sonrisa se ensanchó. Su objetivo era matar a Sarutobi. Cualquier otra cosa era simplemente un extra, y con su barrera preestablecida, no habría interferencias. Quienes se enfrentarían a estos dos serían Rasa, los ninjas Une y los ninjas Outo, pero a Orochimaru no le importaban sus fuerzas ninja, apenas eran una buena distracción. No importaba si se enfrentaban a Jounin o a ninjas de rango S, cumplirían su función y morirían de todos modos. No matar a Rasa fue claramente la decisión correcta. Ver al hombre orgulloso con ambiciones que lo superaban con una expresión tan seria al darse cuenta de que la había cagado. A Orochimaru no se cansaba, pero Rasa no podía retroceder ahora. Era demasiado tarde, no tenía forma de retirar sus fuerzas. Eso solo hacía que la situación fuera aún más hilarante, según Orochimaru. Se preguntaba cuántos ninjas de Tsune morirían hoy. ¿Sería capaz Tsune de conservar su posición como uno de los 5 grandes? Incluso sin dos Kunoichi de rango S inesperadas, era una posibilidad enorme. ¿Con ellas? Va a ser una masacre. Orochimaru se sintió genuinamente orgulloso de orquestar esta obra maestra. Nunca le importó realmente la destrucción de Konoha. Danzou no lo habría ayudado si ese fuera su objetivo. Digan lo que quieran del viejo halcón de guerra, pero la prosperidad de Konoha siempre estuvo en su mente, o al menos, su idea de su prosperidad. Konoha jamás sería destruida por la alianza Tsunaoto. Orochimaru lo sabía. Sirvió a la aldea lo suficiente como para determinarlo. Solo Rasa sería tan insensato como para pensar que este plan iba a funcionar.
¿Pero qué tenía eso que ver con él? No importaba cuántos ninjas Outo u Osune murieran hoy, mientras Sarutobi muriera, Orochimaru consideraría la invasión un éxito. Su venganza se cumpliría, pero por ahora, estaba satisfecho con ver a Hiruzen Sarutobi con aspecto estreñido mientras observaba a las dos Kunoichi de rango S enfrentarse en la competencia por los Genin, justo enfrente de muchos nobles importantes, comerciantes y, lo más importante, enviados de otras aldeas ocultas que probablemente tendrían mucho que decir sobre permitir que las Kunoichi de rango S asistan a los exámenes de Chunin de manera tan descarada. Ja, ja 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 ja. Se rió Orochimaru en su mente. La imagen justa de Konoha estaba acabada. Una década de intentos de sabotearlo no tuvo el mismo efecto que estas dos insensatas. Fue genial, y mejor aún, Sarutobi no tenía ni idea. Orochimaru lo notaba por su expresión. Esto empeoraba a cada segundo. Casi contempló no matar al viejo mono solo para que sufriera las consecuencias diplomáticas de semejante desastre. Claro, los exámenes Chunin se convirtieron en broma muchas veces en el pasado. Que las aldeas obligaran a los Jounin de bajo nivel a competir bajo el pretexto del rango de Genin no era nada inaudito. Retrasar las promociones de Genin que los merecían solo para que la aldea pudiera enviarlos a los exámenes Chunin y presumir ante clientes potenciales era prácticamente normal. La mayoría de los participantes que llegan a la última parte de los exámenes ya son Chunin, o incluso más, en cuanto a habilidad. No solo en los exámenes actuales, sino en todos los exámenes de Chunin. Pero las apariencias deben mantenerse por el bien de la política. No había problema si Sabaku no Temari se revelaba como una combatiente de nivel Jounin, pero aún así se le consideraba Genin. Era la princesa de Sonagakure. Se esperaba que la entrenaran desde que dejó la cuna. Era una de las posibles sucesoras del que se caga. Pero si se revelara que un huérfano desconocido posee la destreza de un Jounin, ¿qué mensaje transmitiría? ¿Qué pensarían las demás aldeas? Sin duda lo verían como una trampa. Todo eran excusas. Había una línea de decoro que no debía cruzarse. Una imagen que un pueblo debía mantener. ¿Y si estas dos chicas fueran combatientes de bajo rango Jounin? Las demás aldeas no estarían contentas. Para nada. Pero no tendrían más remedio que aceptar sus quejas a regañadientes. Las chicas eran las herederas de sus clanes. Se podría argumentar que recibieron un entrenamiento implacable y que se les impidió participar por razones de seguridad. Pero rango S, en los exámenes Chunin, no había excusa posible para salvar este nivel de explosión diplomática. Ni siquiera Kumo, con su audacia, tendría el valor de enviar a un ninja de rango S a competir con los Genin. Porque esto fue un suicidio político y social de primer orden para Konoha. Fue simplemente irrazonable. Sí, los exámenes Chunin existían para demostrar la destreza de las aldeas y atraer clientes, pero debía hacerse de una manera que no molestara a los demás, de una manera que no afectara su orgullo ni sus finanzas. Las guerras comenzaron por menos. Hiruzen estaba pálido como si la muerte lo hubiera calentado, mientras que Orochimaru estaba eufórico. Este día no podía ser mejor. ¿Y tú, Hokage Dono? Esta es una jugada muy audaz por parte de Konoha. Como Raza decidió guardar silencio, Orochimaru cambió de objetivo y decidió molestar a Hiruzen. Al oír su pregunta, el ánimo de Hiruzen se agrió aún más. ¿Qué había hecho para merecer esto? No solo tenía un desastre inminente sobre sus hombros, sino que incluso su discípulo traidor se sentó a su izquierda, burlándose de él. Suspirando para sus adentros, Hiruzen deseó con tristeza poder dar una larga calada a su pipa. Al menos ese trozo de madera pulida seguía siendo leal, a diferencia de sus alumnos. Es lo que es. Hiruzen respondió en voz baja, lanzando a Orochimaru una mirada de desprecio. Tenemos dos Kunoichi de rango S muy jóvenes. ¿Qué tiene de malo presumirlas? Cualquiera que se queje solo está celoso, declaró con orgullo e hizo un pequeño baile de victoria mental al notar que incluso Orochimaru se quedó sin palabras ante su audacia. Raza se quedó boquiabierto por un instante antes de recuperar la compostura. Hiruzen sonrió con suficiencia. Estos niños llegaron 100 años antes de lo previsto para competir con él. Fue un desastre diplomático, pero al diablo. Ya era demasiado viejo para estas tonterías, y sabía cómo aceptar las victorias con las derrotas. Konoha iba a perder algunos negocios y acuerdos con otras aldeas y países ninja. Afortunadamente, la aldea tenía una muy buena relación con su daimyo, quien podía y estaría encantado de financiar sus pérdidas financieras. No importaba, Konoha podía asumir las consecuencias. Lo que importaba era que Konoha ahora tenía dos nuevos ninjas de rango S, y eso haría que las otras aldeas se preocuparan de comenzar cualquier problema serio. Lo que le dio dolor de cabeza a Hiruzen fue que ya podía prever todas las reuniones inútiles a las que tendría que asistir debido a esto. Esto prácticamente duplicará su papeleo en el futuro previsible. Alguien iba a ser castigado con su bastón favorito por esto. Y, por desgracia para el pobre obsesionado con las focas, Hiruzen sabía exactamente a quién culpar de este desastre. Probablemente no comprendía todas las complejidades de la política y la diplomacia entre aldeas cuando autorizó a sus estudiantes a realizar esta hazaña, pero como anciano amable y generoso, Hiruzen asumiría el deber de educar al joven sobre sus errores. Enma iba a tener un verdadero entrenamiento muy pronto. ¿Esa es tu postura, Hokage?, preguntó Raza, con una expresión sombría, en tono gélido, apretando los dientes con indignación. Esto es un engaño descarado. Somos ninjas, rió Hiruzen. Además, como el hombre que dejó que su hija Jounin compitiera aquí,
no tienes derecho a darme un sermón sobre hacer trampa, ¿verdad, Kasekage Dono? Cuando Hiruzen preguntó eso, su tono era ligero y divertido, lo que solo hizo que Rasa se enojara más porque no tenía una buena manera de refutarlo. Orochimaru abrió la boca para hablar, pero toda la arena se estremeció repentinamente. Las cabezas de los tres Kage se volvieron rápidamente hacia la pelea, notando que la presión del puñetazo de Hinata había destrozado varias capas reforzadas de la pared, haciendo que los sellos protectores aparecieran por segunda vez durante el combate. Al ver que el público entraba en pánico, Hiruzen frunció los labios. Me temo que esto no puede continuar, dijo frunciendo el ceño. Lo siento, Otokage, Kasekage Dono, pero en estas circunstancias, me veo obligado a interrumpir la pelea actual y posponer las restantes por razones de seguridad. Hiruzen negó con la cabeza a regañadientes. Las paredes de la arena serán reconstruidas y reforzadas con mejores sellos en 3 días. Podemos continuar entonces. Naturalmente, Hinata e Inou serán descalificadas por la destrucción de la arena, añadió Hiruzen tras una breve pausa. Esto fue más o menos para apaciguar la ira de las demás aldeas y de Rasa. Honestamente, fue un gesto vano para mantener una imagen digna. Con lo poderosas que eran las chicas, iban a ascender rápidamente a Jounin de todas formas. Su participación en los exámenes Chunin ya no era relevante. Demasiado absorto en sus preocupaciones, Hiruzen no notó la alarma en los ojos de Orochimaru y Rasa cuando intercambiaron una mirada. ¿Aplazar los partidos 3 días? No podían permitirlo. Sus ejércitos ya se acercaban a Konoha. La invasión debía ocurrir hoy. No podían simplemente decirles, simplemente acampen a las puertas de Konoha durante 3 días. Los defensores seguramente lo entenderán y fingirán que no están allí. Con miradas sombrías, Orochimaru y Rasa llegaron a un consenso silencioso. Esto estaba sucediendo, justo ahora. No te preocupes, Rasa Dono. Voy a reprender severamente a las chicas. Hiruzen continuó hablando y se giró hacia Rasa justo a tiempo para notar la hostilidad manifiesta en los ojos del que se caga pelirrojo mientras las plumas blancas empezaban a llenar la arena. Esa advertencia fue lo que salvó a Hiruzen de resultar herido ya que reaccionó a tiempo y saltó hacia atrás justo cuando varias puntas de arena afiladas se clavaban en la silla donde había estado sentado hacía un momento. ¿Qué se caga? ¿Qué significa, exclamó Hiruzen, con las manos ya unidas en medio de sellos manuales, cuando de repente sintió un ligero toque de sustitución, pero no fue contundente. El chakre pertenecía a uno de sus guardaespaldas, así que Hiruzen dejó que se lo llevara mientras lo reemplazaba Gekko Ayate, solo para presenciar cómo la espada de Orochimaru salía del pecho de Ayate y le atravesaba el corazón por detrás. Ayate soltó una última tos confusa y sangrienta antes de quedar inerte y caer al suelo. Hiruzen escuchó el grito de angustia de uno de sus guardias Anbu. Orochimaru extrajo fríamente su espada del cadáver y la apartó para limpiar la sangre antes de volverse hacia Hiruzen con una sonrisa burlona. Deberías haber esperado esto, Sarutobi-sensei. CH-175, You should have expected this 2, deberías haber esperado esto, Sarutobi-sensei. Orochimaru, tú. Hiruzen apretó los dientes mientras la culpa lo invadía. Si no le hubiera dado la espalda a Orochimaru durante su evasión, Ayate seguiría con vida. Sabía que era una idea irrazonable. El ataque surgió de la nada. Nunca pudo predecir que Rasa y Sune lo traicionarían. Creía que el que se caga estaba allí para negociar y resolver las tensiones entre sus aldeas. Claramente, se había equivocado. Pero Hiruzen era un ninja experimentado y rápidamente apartó la culpa que lo corroía del corazón, concentrándose en lo que era más importante en ese momento. Fue bueno que lo hiciera, porque ni una fracción de segundo después, Rasa liberó más polvo dorado e inundó la mayor parte de la caseta de los Kage en cuestión de segundos. Hiruzen y sus guardias se vieron asediados por las olas doradas por casi todos lados. Saltando hacia atrás para evadirlas, tuvieron que dispersarse debido a la forma en que Rasa hacía que las olas de polvo dorado lo siguieran. Tras varios saltos, Hiruzen se encontró en un enorme tejado detrás de la caseta de los Kai, y frunció el ceño al notar que los arcillos de polvo dorado lo aislaban de sus guardias. Sin embargo, era un buen lugar. No quería iniciar una pelea entre ninjas de rango S demasiado cerca de los civiles de su aldea. Por eso se dejó conducir hasta allí. Preparándose para lo inevitable, la mano de Hiruzen agarró sus túnicas y con un movimiento fluido, se las quitó, tirándolas a un lado y mostrando la armadura debajo de ellas. Oh, veo que estabas preparado, Sensa. La voz pulida de Orochimaru llegó a los oídos de Hiruzen cuando el hombre apareció frente a él con un destello, con sus 2 guardaespaldas obedientemente de pie detrás de él. Hiruzen presentía que la mujer era definitivamente muy peligrosa, probablemente una Kunoichi de clase S más débil o una Jounin de élite. Sinceramente, esperaba que fuera una Jounin de élite. ¿Y el chico de aspecto enfermizo? Hiruzen esperaba conocer a un miembro del famoso pero supuestamente extinto clan Kage sin tener que luchar a muerte contra él. Pero, por desgracia, eso resultó ser solo una ilusión. Preparado, que es una palabra fuerte. Desde que apareciste a las puertas de mi aldea, presentía que así terminaría tu corta estancia, Orochimaru. Habló Hiruzen, con una ulide de decepción evidente en su tono al levantar una ceja. ¿Rasa no se une a nosotros? Frunció el ceño. Esperaba que el que se caga aprovechara su ventaja, y sin embargo, no había ni una mota de polvo dorado cerca. Eso no estuvo bueno. La expresión de Hiruzen se tornó seria ante las implicaciones.
Luchar solo contra 4 ninjas, 2 de los cuales eran definitivamente de rango S, fue un resultado muy desagradable, pero Hiruzen no habría aceptado antes que tener a un ninja de rango S dedicado a la destrucción de una amplia zona vagando libremente por su aldea, haciendo quién sabe qué. Ahora, solo podía esperar que alguno de sus ninjas detuviera a Rasa antes de que causara demasiado daño. Me temo que esta pequeña reunión es solo entre nosotros dos, Sensa. Kaseka Gedo no está demasiado preocupado con sus guardias y ninjas. Orochimaru respondió con tono taimado, con una sonrisa burlona dibujada en su rostro mientras disfrutaba de la expresión seria de Hiruzen. Orochimaru se burló para sus adentros, como si fuera a darle a Rasa la oportunidad de interrumpir su venganza. Al escuchar sus palabras, Hiruzen miró a Guren y Kimimaro por un breve momento antes de darle a Orochimaru una mirada inexpresiva. Estaba dando largas. Esperaba que sus guardias vinieran a reforzarlo, porque incluso sin Rasa, las probabilidades de un 1 contra 3 seguían siendo escasas. Orochimaru sonrió con suficiencia. Guren y Kimimaro son solo mi apoyo moral, seguro que lo entiendes. Al terminar de decir eso, una enorme barrera púrpura se alzó a su alrededor, envolviendo el tejado y atrapándolos dentro. Sorprendido, Hiruzen miró a su alrededor con cautela, con el corazón encogido al reconocer la técnica. Se dio cuenta de que los refuerzos que tanto ansiaba ya no llegarían. No había forma de que pudieran atravesar la barrera. La atmósfera se intensificó mientras Hiruzen y Orochimaru se miraban fijamente. Hiruzen se llevó la mano al borde de su sombrero y se cubrió los ojos con ella mientras exhalaba un profundo suspiro. ¿Por qué haces esto, Orochimaru? Venganza. Porque si no, respondió Orochimaru con sarcasmo. Pero déjame decirte, Sensa, perder el tiempo no te servirá de mucho. Si estás esperando a que Jiraiya venga a salvarte, eso no va a pasar. Me aseguré de que el pequeño adulador estuviera ocupado. Soltó una amplia sonrisa, burlándose de Hiruzen. La sensación de tener al profesor atrapado e indefenso. Orochimaru no se cansaba de ella. Finalmente, después de todos estos años, estaba a punto de triunfar. Con estas probabilidades y su meticulosa preparación, la victoria estaba prácticamente asegurada. Hiruzen Sarutoubi iba a morir aquí hoy. ¿Qué le has hecho a Jiraiya?, preguntó Hiruzen con voz entrecortada, con un tono cada vez más sombrío al dudar en atacar primero. Lo más lógico en esta situación para él sería abalanzarse sobre ellos e intentar matar por sorpresa a uno o ambos guardaespaldas de Orochimaru antes de que pudieran reaccionar. El problema era que Orochimaru lo sabía. Sin duda estaba preparado. Quería que sucediera. Hiruzen lo sabría. Entrenó al chico. Toda esta teatralidad. Orochimaru disfrutaba de la situación. Era su estilo. Una forma de hacer que su enemigo cometiera errores. Pero a Hiruzen le vino bien dejarlo hablar. Sobre todo cuando notó algo extraño. La barrera púrpura, alguien la estaba subvirtiendo lenta pero seguramente. Una pequeña semilla de esperanza floreció en el pecho de Hiruzen. No te preocupes, Sensa. Le acabo de dar al pervertido una serpiente enorme para que juegue con ella. Orochimaru habló con una sonrisa burlona. Pero basta de tonterías. Es hora de que mueras. Lenta y deliberadamente, Orochimaru realizó varios sellos manuales frente a Hiruzen antes de golpear el techo con la mano. De repente, como si se hubiera activado un interruptor, su instinto asesino se desbordó con una fuerza descomunal. Quiero ver tu desesperación, Sensa. Jutsu de invocación, gritó, y los alrededores se envolvieron en humo blanco, haciendo que los ojos de Hiruzen se entrecerraran mientras se preparaba para el ataque, bajando su postura y ajustando su postura mientras un kunai aparecía en su mano como de la nada. Los dedos índice y medio de su mano derecha ya estaban extendidos y sus pulmones estaban preparados para enviar una bola de fuego a cualquier cosa que Orochimaru preparara para él, solo para que el humo se disipara un segundo después, revelando nada. El desconcertado Orochimaru miraba torpemente al suelo, parpadeando sin comprender cuando su técnica no surtió el efecto esperado. Se suponía que 3 ataúdes se alzaban desde los tejados frente a él, pero no estaban allí. Con su sonrisa maliciosa congelada en su rostro, el ojo de Orochimaru se crispó mientras miraba lenta e inexpresivamente a Hiruzen, quien lentamente se estaba dando cuenta de que la técnica de su estudiante había fallado. Realmente no pudo evitar la pequeña y honesta risa que salió de su garganta. La expresión de Orochimaru se oscureció mientras se enderezaba, tratando de parecer indiferente, pero su molestia era obvia para Hiruzen, quien había pasado años enseñándole. Justo ahí, en el rabillo del ojo derecho, ese pequeño tic, le reveló a Hiruzen todo lo que necesitaba saber sobre el estado mental de Orochimaru. Y estaba furioso. Si la situación no fuera tan grave para él, Hiruzen estaría inclinado a estallar en una risa alegre. Debería haber esperado que estuvieras preparado para esta técnica, susurró Orochimaru en voz alta y amenazante. Estaba muy triste. Se suponía que este sería su gran final. Convocar a los Hokages del pasado para que se encargaran de su Sensa. Un final muy poético para el hombre que dedicó toda su vida al trono del Hokage y a Konoha. Pero no pensó. Bueno, tenía sentido. Ahora que lo pensaba, ¿por qué Konoha tendría algo como el Edo Tensei y no desarrollaría una forma de evitar que se usara en su contra? Orochimaru sospechaba que Sarutoubi había hecho algo que lo hacía inutilizable. Hiruzen, sin embargo, no tenía ni idea de lo que Orochimaru decía.
No tenía ni idea de qué técnica intentaba su desobediente estudiante. Por desgracia, no importaba. Necesitaba tomar la iniciativa, y para eso, era mejor aparentar saber exactamente qué estaba pasando. Claro. Hiruzen asintió sabiamente con una leve sonrisa, cubriéndose los ojos con el borde de su sombrero una vez más para añadir un toque de misterio a su fanfarronería. ¿Crees que me enfrentaría a ti sin estar preparado para lo peor? Habló como si estuviera sermoneando a un niño pequeño. Me subestimas demasiado a mí y a Konoha. Orochimaru respiró hondo para calmarse. No importa, murmuró. Quería que esto fuera algo que los libros de historia jamás olvidaran. Pero ¿cómo puedes bloquear el Edo Tensa? Hiruzen casi experimentó un estremecimiento muy violento, y su espalda de repente se empapó en sudor frío cuando escuchó la técnica que su estudiante intentaba usar. Solo sus años de experiencia le permitieron reprimir la oleada de miedo abrasador que lo invadió. Conocía el don de Orochimaru para el dramatismo, y podía imaginar a quien quería su estudiante resucitar temporalmente bajo su control. Mientras el sudor le corría por la frente y su garganta se secaba de repente, Hiruzen se dio cuenta de que, de alguna manera, había esquivado un kunai letal. No podía agradecerle lo suficiente al sabio por ello. Tendremos que matarte de la forma habitual, terminó Orochimaru con un grito ahogado, levantando los brazos con las palmas apuntando hacia Hiruzen. Manos ocultas de la serpiente de las sombras. Solo para que las esperadas docenas de serpientes con espadas saliendo de sus fosis no salieran de sus mangas. No había sucedido nada. La técnica había fallado. Guren, junto a Orochimaru, soltó una tos incómoda mientras apartaba la mirada de su maestro mientras Kimimaro lo miraba con preocupación. Orochimaru frunció el ceño mientras sus manos caían a sus costados. Poco a poco, comenzaba a comprender lo que estaba pasando. Al abrir la boca para preguntarle a Hiruzen, se dio cuenta de que eran enemigos y la cerró de inmediato. Rápidamente, su mano se desvaneció a través de varios sellos y, como era de esperar, su técnica de invocación había fallado una vez más. De alguna manera, estoy exasperante, pero también, oh, qué brillante. Orochimaru estaba furioso, pero también estaba emocionado y tenía muchísima curiosidad por saber cómo alguien podía lograr algo así, pero tenía claras sus prioridades. Tras lanzarle una mirada fulminante al divertido Hiruzen, Orochimaru dijo, no importa. Si no puedo usar la invocación, aún puedo usar ninjutsu y kenjutsu. Estaba a punto de invocar su espada Kusanagi, pero se detuvo torpemente cuando se dio cuenta que no podía invocarla. Sus técnicas de serpienta, su espada, su Rashoumen, todo era inservible. El ojo de Orochimaru tembló. Kimimaro giró vacilante hacia la derecha, y su mirada se posó en la espada de hueso en las manos de su subordinado. En silencio, Orochimaru la miró con aire pensativo por un momento, pero luego se giró bruscamente hacia Guren. No importa. Kimimaro inmediatamente pareció como si alguien hubiera pateado a su cachorro. Guren, por favor, hazme una espada de cristal, pidió, casi con educación y con mucha torpeza, en su tono más seco posible, respirando profundamente para no arremeter contra Guren, que rió involuntariamente. Orochimaru-sama, gritó de repente Sekan, alarmado, desde el rincón más cercano de la barrera púrpura. ¿Y ahora qué?, exclamó Orochimaru, con la frustración finalmente reflejada en su rostro mientras se giraba hacia su subordinado, sin apartar la vista de Serutoubi. No, no podemos movernos. La barrera ya no está bajo nuestro control. Los demás ni siquiera pueden hablar, gritó Sekan presa del pánico. Solo su situación especial, junto con Ukon, quien controlaba su parte de la barrera, le permitía cierta flexibilidad bajo la parálisis. Él tampoco podía moverse, pero al menos podía hablar y advertir a su amo. Al menos algo saldrá bien hoy, murmuró Orochimaru, con los ojos entrecerrados y oscurecidos mientras observaba la barrera. Observó unos diminutos y apenas visibles símbolos de escritura de sello que se fusionaban y se extendían por toda la barrera. Incluso cubrían a los 4 lanzadores. ¿Puedes bajar la barrera?, preguntó Orochimaru con un dejo de preocupación en su voz por primera vez. No, admitió Sekan con evidente frustración. Nuestro chakra, no podemos controlarlo. Se está canalizando hacia la barrera y no podemos detenerlo. Ya veo. Susurró Orochimaru y se giró hacia Hiruzen mientras su mente asumía quién era el culpable más probable y maldijo en voz baja, maldito Jiraiya. Su expresión se tornó solemne. La ventaja seguía de su lado. Este seguía siendo un 1 contra 3. Aún podía matar a Hiruzen Serutoubi, pero ¿quién sabe qué otras sorpresas le tendrían preparadas sus enemigos? Orochimaru empezó a preocuparse un poco. Hiruzen no tenía ni idea de qué estaba pasando exactamente, pero era evidente que alguien había arruinado por completo los planes de Orochimaru. Su alumno ya estaba frustrado y furioso, y un oponente furioso comete errores. Hiruzen decidió echar un poco de leña al fuego y le dedicó una sonrisa burlona y satisfecha. Deberías haber esperado esto, Orochimaru. CH-176. A 5 Minute Hop Gun Run. Cuando las plumas blancas llenaron la arena y los ninjas enemigos entraron repentinamente en acción, Ren fue tomado por sorpresa. Era demasiado pronto. Se suponía que comenzarían su invasión durante el combate entre Sasuke y Gabe. Sacó un kunai y desvió un shuriken que apuntaba a su cabeza, provocando que volara hacia una niña civil dormida que estaba sentada en la fila frente a él. Algún otro ninja de Konoha podría haber entrado en pánico al ver eso,
pero Ren sonrió para sus adentros. En lugar de herir a la chica, el shuriken rebotó contra una débil barrera de chakra que la cubría. Atrapando el shuriken con una cuerda de chakra, Ren distraídamente lo envió de regreso a su desprevenido remitente, causándole un nuevo y sangrante corte en su cuello. Esto sucedió en un máximo de 2 segundos mientras Ren escaneaba el área de espectadores de la arena, que se convirtió en un campo de batalla cuando los ninjas comenzaron a enfrentarse, tratando de matarse fervientemente entre sí. Algún tonto de Konoha incluso estaba lanzando kunais con etiquetas explosivas como si fueran confeti. Ren sonrió con ironía y negó con la cabeza, mirando hacia la chica que dormía frente a él y la barrera que se hacía invisible. Al menos, los civiles estaban protegidos. Era lo mínimo que podía hacer con tanto tiempo para prepararse. Sin embargo, crear algo que cubriera solo a los civiles en un espacio tan grande fue difícil. Tuvo que crear varios sellos nuevos y luego encontrar la manera de unirlos para formar una barrera de sellado sin que todo se incendiara. Afortunadamente, tuvo tiempo y varios clones para resolverlo. Su matriz de sellado creó una barrera de chakra alrededor de cualquiera con una reserva de chakra inferior a la de un Genin. Por lo tanto, los civiles en la arena deberían estar a salvo, al menos por ahora. Un Younin más fuerte sin duda podría romper la barrera de chakra con algo de esfuerzo. Pero esos Younin estaban demasiado ocupados luchando contra otros Younin en ese momento. No podían intentarlo honestamente, así que los civiles estaban a salvo. Cuando Ren lanzó otro kunai a un ninja enemigo cercano, con el objetivo de distraerlo durante su pelea y darle a su oponente la oportunidad de atacar, Ren tuvo la extraña sensación de que algo faltaba. Parpadeó, y de repente lo comprendió. Su mirada, llena de preocupación, se dirigió a la cabina de los concursantes y sintió un nudo en la garganta. ¡Oh, mierda! Ren susurró bajo su nariz al notar que extrañaba la desaparición de Gare. Por un instante, Ren entró en pánico antes de recordar la precaución que le había pedido a Inou que tomara con el chico Tenuki. Soltó un suspiro de alivio mientras se agachaba abajo. ¿Por qué demonios estos idiotas lanzaban bolas de fuego con tantos civiles presentes? Ren lanzó una espada de viento contra el hechicero, cortándolo en dos sin importarle si era de Konoha, Tsuneu o Uto. Tenía asuntos más importantes entre manos. Tras pasar rápidamente por la salida de emergencia, Ren se encontró en un pasillo vacío que conducía al exterior de la arena, pero algunos ninjas enemigos lo seguían. Al no tener tiempo para jugar con ellos, Ren simplemente lanzó un kunai con una etiqueta de petrificación al suelo, cerca de la puerta. «Es el Stoner». Escuchó un grito agudo y de pánico lleno de miedo mientras los ninjas lentamente comenzaron a convertirse en piedra, primero las piernas, mientras el sello los afectaba y el efecto se extendía rápidamente hacia arriba. Los ojos de Ren se crisparon, pero para sus adentros negó con la cabeza con un suspiro. Odiaba tanto ese apodo. Sin nadie vivo alrededor, Ren usó su sello Kamui y con un remolino de distorsión espacial en el aire, se transportó a su área de entrenamiento secreta. Tenía un área preparada en el extremo más alejado de su casa, lista para la siguiente parte. Había una gran losa cuadrada de piedra creada con una técnica de la tierra, que cubría una parte de la pradera. Sobre ella había un enorme conjunto de sellos con cientos de ellos interconectados y que se alimentaban entre sí. Fue una obra maestra que les llevó a Ren y a la mayoría de sus clones meses de intenso esfuerzo. Comparado con esto, la barrera protectora para los civiles fue pan comido. Afortunadamente, sabía con años de antelación que los exámenes Chunin y la invasión se avecinaban. Esta, precisamente, era la razón principal por la que su fuerza no había mejorado mucho en los últimos meses. Esto era lo más importante de todo su plan. Konoha podría ser destruida, habría estado triste. Pero mientras lo siguiente tuviera éxito, a Ren no le importaría el resultado. Incluso sacrificó el desarrollo de su fuerza personal solo para que esto sucediera. Y ahora finalmente era el momento de usarlo. Los ojos de Ren brillaron de emoción y empezó a sentirse mareado como un niño en una tienda de dulces. Reconociendo que tal estado mental no era bueno, Ren respiró hondo para calmarse y comenzó a caminar hacia el centro del círculo de sellado inactivo. La losa de piedra tenía en total 100 metros cuadrados, por lo que Ren tuvo una docena de segundos más o menos para calmarse por completo antes de llegar allí. Cerró los ojos y dejó que la suave brisa acariciara su rostro por un segundo, disfrutando la tranquilidad de ese momento y esperando que todo saliera bien. «Aquí vamos», susurró, y sus manos se juntaron, activando el sello Kamui una vez más. Esta vez, apuntaba a la pequeña foca que Inou había metido en la sandalia de Gare. El aire se arremolinó rápidamente frente a él, y un Jinchuriki confundido y medio transformado, con aspecto de híbrido rabioso de humano y arena con cola, fue transportado a través de la distorsión espacial justo frente a Ren. Ren dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Hasta ahora todo bien. De repente, sintió que algo más entraba en la distorsión espacial de su Kamui, y un brazo comenzó a aparecer a través del remolino espacial, empujando hacia su lado del espacio a través de su técnica y la resistencia inherente que había para los pasajeros no autorizados. Reconoció al instante a la dueña de dicho brazo. Era Temari.
y a juzgar por lo frenética que era su lucha por atravesar la distorsión espacial, estaba desesperada. Ren hizo una mueca. Ahora que ella tenía el brazo en su lado de la distorsión espacial, solo podía hacer dos cosas, dejarla pasar completamente o terminar la técnica. Pero eso la partiría brutalmente en dos, sin ninguna esperanza de resistencia, mientras la distorsión espacial se cerraba. Peor aún, la estúpida chica ya había empezado a pasar un poco de su cara a través de él. Ren hizo una mueca aún más fuerte. Sabía que debería haber cerrado la técnica. Temari era su enemiga, pero al final, su simpatía disimulada ganó el conflicto interno, y dejó que Temari atravesara fácilmente la distorsión espacial mientras emitía un pequeño gemido de fastidio. ¿Qué más podía hacer? Temari era uno de sus personajes femeninos favoritos del universo Naruto en su vida pasada. Matarla. Jaja. No quería hacerlo a menos que fuera absolutamente necesario. Qué triste excusa de simpática, ¿verdad? Pero también estaba orgulloso de ello. Debido al esfuerzo que estaba poniendo la chica para pasar a través de la distorsión espacial, en el momento en que Ren soltó la resistencia, Temari cayó de cabeza hacia adelante, haciendo algunas vueltas antes de terminar despatarrada en medio de la losa de piedra, justo enfrente del transformado y muy enojado Gare. Gimiendo de dolor, Temari abrió los ojos, solo para ver unos ojos parecidos a los de Sukaku mirándola fríamente, lo que la hizo congelar de miedo. Por una fracción de segundo, el momento se detuvo, pero entonces, todos estallaron en un frenesí de acción. Temari intentó apartarse de Gare. Ren le conectó una cuerda de chakra al torso y la apartó del Jinchuriki antes de que la aplastara. Y Gare. Ren maldijo en voz baja, ya un poco arrepentido de haber salvado la vida de Temari porque Gare se dio cuenta de la amenaza y usó los 3 segundos de distracción para abrir su sello de par en par, y de repente, Ren ya no estaba lidiando solo con un Jinchuriki medio transformado. Olas de arena salieron disparadas del sello y se elevaron en el aire, formándose en Sukaku mientras emitía un rugido de triunfo masivo mientras Ren sufría un profundo dolor de cabeza. Si eso no fuera suficiente, este Gare estaba más entrenado. Ren activó al instante el sistema de sellado, y una multitud de sellos contuvo rápidamente el cuerpo de Sukaku, pero Gare no dudó. En cuanto Sukaku se transformó por completo, realizó su técnica de fingir sueño para que la conciencia de la bestia con cola tomara el control, casi al mismo tiempo que se activaba el sistema de sellado de Ren. Ren atrapó a Temari y se deslizó con su cuerpo hasta el borde del círculo de sellado antes de casi caer al suelo al sentir que la mitad de sus reservas de chakra se evaporaban. Fue jalado hacia los sellos mientras Sukaku rugía desafiante e intentaba moverse, forzando las ataduras del sello hasta el límite con su inmenso tamaño y la alta densidad de su chakra. Ren no estaba preparado para lidiar con un maldito Biju casi libre. Pensó que estaría reteniendo a Gare, no a Sukaku. Esto no iba según sus planes, pero ya era demasiado tarde para quejarse. Al observar la razón por la que todo salió mal, tuvo que admitir que al menos ella era bonita antes de que le pusiera focas paralizantes y silenciadoras y la arrojara al césped a su lado. No necesitaba que Temari lo distrajera ni intentara detenerlo. Lo mejor para ambos, a menos que quisieran ser destrozados por el furioso Sukaku, era que ella se quedara quieta mientras él hacía su trabajo. Pero lo más probable era que no se diera cuenta y solo viera a un extraño de Konoha intentando ponerle sellos desconocidos a su hermano. Y luego vino la parte divertida. El tira y afloja de chakra con un maldito Biju. Ren gimió mientras el sudor corría por su frente, bañándolo y haciéndolo sentir como si se estuviera duchando en él. Muy pronto, en solo 30 segundos, su sello de almacenamiento de chakra se activó cuando sus reservas se agotaron a apenas un 10% mientras Sukaku intentaba agitarse salvajemente. Sentir que sus reservas de chakra se recargaban una vez más a medida que el sello de almacenamiento de chakra se vaciaba era una sensación muy vigorizante, y le dio a Ren el segundo aire que necesitaba para ejercer su voluntad sobre el Biju. Por suerte para él, las focas eran una debilidad natural para los Biju, y Sukaku era el más débil de todos. Ren contaba con una enorme ventaja, y aún así, sentía como si intentara levantar el mismísimo cielo. Sin duda, esta fue una de las cosas más difíciles que había hecho, pero no había forma de arrepentirse ni de rendirse. Solo podía aguantar y esperar que terminara pronto, ojalá, antes de quedarse sin chakra. Lentamente, los movimientos de Sukaku comenzaron a cesar a medida que más y más sellos se apoderaban de su ser y se anclaban en él. Con cada segundo que pasaba, se sentía más sometido. La supresión del conjunto de sellado obraba maravillas, ya que incluso las reservas de chakra recién reabastecidas de Ren disminuían constantemente. Tras un minuto, Sukaku lanzó un último rugido desafiante y gritó un agudo "no" hacia el cielo mientras Ren sentía que su matriz de sellado finalmente se contraía a su alrededor antes de que su conciencia fuera atada. La mirada de Sukaku se apagó y dejó de forcejear. Ren cayó de rodillas, aparentemente débil, al sentir un inmenso alivio, sin importarle siquiera que Temari lo observara en silencio desde un lado. Dejó escapar un gemido de satisfacción y se desplomó sobre la hierba. Deseaba desmayarse, pero sabía que no podía. El sellado aún no estaba hecho. Sukaku estaba sometido y atado, pero aún no había sido resellado. Sellar un Biju de esta manera no era algo que se suponía que pudiera hacer una sola persona. Normalmente, habría una docena de Jounin haciéndolo, pero Ren contaba con enfrentarse a un Jinchuriki, no a un Biju,
así que no estaba preparado para esto. Haciendo una mueca por tercera vez en poco tiempo, Ren hundió los hombros al darse cuenta de que había calculado mal. Como era el único ninja allí y sus reservas de chakra apenas estaban al 60%, tendría que ser constante y vice level. La buena noticia, no requería mucha concentración y chakra para un experto en sellado como él. La mala noticia, joder, esto iba a llevar al menos una hora. Se perdería casi toda la invasión. Este trabajo se suponía que duraría 5 minutos. Los ojos de Ren se crisparon enojados mientras se giraba hacia Temari, paralizada pero consciente, y le dirigió una mirada muy poco divertida. Claro, sería otra rubia estúpida la que haría algo tan absurdo como saltar a una distorsión espacial. El universo de Naruto y sus ridículos habitantes rubios. Ren maldijo en silencio. CH-177, Working Smarter, Not Harder mientras observaba a Temari, que alternaba entre mirarlo con cautela y mirar con preocupación el cuerpo de Gare en el hocico del Sukaku que se encogía cada vez más lentamente. La ira de Ren disminuyó lentamente. No podía culparla exactamente por estar preocupada y arriesgar su vida por su hermano, ¿verdad? Esta ridícula mujer se lanzó a una terrible distorsión espacial por Gare. Arriesgó su vida por él sin pensarlo 2 veces. Como mínimo, Ren respetaba esa dedicación. Prometió en silencio que le golpearía la cabeza a Gare contra una placa de hierro hasta que el chico se diera cuenta de que tenía a alguien que lo quería. Quizás eso podría compensar la falta del Talk no Yatsu de Naruto. Ren no pretendía hacerles daño. Al fin y al cabo, aún necesitaba que Gare se convirtiera en el que se caga, pero este sello era necesario. Ren argumentaría que era incluso más importante que la muerte de Orochimaru. Su objetivo era impedir que Akatsuki obtuviera el chakra de Sukaku. No solo estaba resellando a Sukaku en Gare, estaba rehaciendo el sello completo. Garen no solo podría dormir tranquilo durante la noche, sino que Sukaku obtendría algo parecido a una mini-dimensión personal similar a un desierto dentro de su nuevo espacio de sellado, donde podría estirar las piernas. Cualquier cosa para hacer feliz al joven gruñón, ¿verdad? Claro, no era lo mismo que ser libre, pero Ren creía que era mucho mejor que su prisión anterior. Y quién sabe, quizás incluso haría que Sukaku fuera más amable con Gare en el futuro. Bueno, Ren no tenía intención de meterse en ese lío. Si Gare conseguía hacerse amigo de Shikaku, bien. Si no, bueno, a Ren no le importaba. Pero hacer su existencia más cómoda no era la función principal de su nuevo sello. No, era solo un efecto secundario. El sello existía como protección para evitar que el Sukaku fuera extraído. Técnicamente, ya no estaba dentro de Gare. Estaba en una pequeña dimensión de bolsillo conectada a él. Claro, su chakra aún se filtraba en la red de chakra de Gare como si el chico aún fuera un auténtico Jinchuriki. Y Gare aún podía comunicarse con Sukaku a través del sello. Pero de esta manera, si Akatsuki alguna vez intentara extraer Sukaku, su técnica de extracción debería poder alcanzar diferentes dimensiones espaciales. De lo contrario, el único chakra Sukaku que obtendrían sería el miseria dentro del sistema de Gare. El sello bloquearía el acceso a la dimensión sellada en el instante en que sus mecanismos detectaran la extracción de chakra del huésped. Y Ren dudaba mucho que la técnica de extracción de Akatsuki pudiera llegar a través del espacio, considerando que necesitaban que los Jinchuriki fueran llevados frente al Gedo Umazo para extraer los Biju. Esta era la manera que tenía Ren de trabajar de forma más inteligente, en lugar de más dura. Sin duda, Sukaku sería uno de los primeros Biju que perseguirían. Y si no lo conseguían, todo su plan se desbarataría. No tenía sentido perseguir a otros Biju si ni siquiera podían conseguir al de una cola. ¿Y si Gare muriera por desgracia? La conexión con el nuevo hogar de Sukaku se convertiría en esta misma losa de piedra frente a Ren. Akatsuki primero tendría que encontrarla y descubrir qué era para tener la más mínima posibilidad de entrar en la dimensión con Sukaku. Por supuesto, Ren dudaba que lo descubrieran pronto, incluso si encontraban la losa de piedra. Así que, con suerte, buscar pistas les llevaría varias décadas, ya que Ren no tenía intención de contárselo a nadie, salvo quizás a Ino y Hinata. Entonces los chicos de Akatsuki tendrían que encontrar la manera de ir y volver. Y mucha suerte con eso. Que disfruten de los próximos 10 años investigando técnicas espaciales. Kamui podría lograrlo, quizás. Pero ese es un quizás enorme. El sello Kamui de Ren solo pudo lograrlo porque ya conocía las coordenadas espaciales. ¿Sin ellas? No. Entonces, si llegaban a ese punto, tendrían que derrotar a Sukaku en un pequeño desierto. Luego tendrían que encontrar la manera de superar las restricciones de invocación para invocar a Gedo Umazo, porque simplemente no habría forma de que pudieran salir de allí con Sukaku, ya que estaría literalmente sellado en esa dimensión. Quizás algún antiguo gran maestro del Uzumaki Fuinjutsu podría encontrar una solución con unos años de investigación, pero todos ellos están convenientemente muertos ahora mismo. Triste. ¿Y entonces? Entonces tendrían que sortear una pequeña trampa que Ren dejó en esa dimensión. Si lograban invocar a Gedo Umazo allí y extraer el chakra de Sukaku, mucha suerte si consigue sacar la estatua de ahí, quedaría prácticamente sellada en esa dimensión junto con el chakra de Sukaku. Ren lo intentó con todas sus fuerzas. Demonios, Setsu estaba decidido,
y por lo que Ren sabía, el chico planta podría encontrar la manera con unas décadas de esfuerzo dedicado, pero ese no era el punto. El punto era que esto podría comprarle a Ren varias décadas, si no resolver completamente el problema y hacer imposible unir algún día a todos los Biju. ¿Por qué debería luchar contra Akatsuki, Madara y Obito? ¿Por qué debería dejar que llegara a ese punto cuando podría simplemente evitar que consiguieran al Sukaku? De acuerdo, la cuarta guerra probablemente ocurriría de todos modos. De alguna manera, en ese momento, Ren desconfiaba del efecto mariposa. Y, claro, había maneras de eludir sus precauciones. Por ejemplo, la primera que se le ocurrió a Ren al instante fue esta: si conseguían evitar que se cerrara el acceso a su dimensión sellada durante la extracción, teóricamente deberían ser capaces de extraer a Sukaku lentamente. Les llevaría meses, si no años, pero teóricamente era posible. Por otra parte, ni siquiera Ren tenía idea de cómo hacerlo todavía. Incluso si lo descubrían de alguna manera, en el peor de los casos, esto le daría años de tiempo, y eso fue suficiente para Ren. Tenía la intención de hacer más movimientos como este que dificultarían que Akatsuki pudiera poner sus manos en el Biju. Si tuviera algo que decir al respecto, 10 colas nunca volvería a honrar este mundo con su presencia. Por supuesto, Ren quería al menos una conversación con Kagaye. ¿Quién no? Quería ver si realmente estaba trastornada. Quería ver si era realmente hermosa. Y quién sabe, quizás podría arreglarla. Riendo con una amplia sonrisa, Ren notó la mirada extraña que Temari le estaba lanzando, y su sonrisa desapareció instantáneamente. Se olvidó que ella todavía estaba aquí. Suspirando, Ren liberó el sello silenciador, devolviéndole el habla. Luego liberó parcialmente el sello de parálisis. Aún no podía moverse, pero sus músculos faciales volvieron a estar en plena forma, y Temari inmediatamente hizo uso de su nueva libertad. ¿Qué le estás haciendo a mi hermano?, exclamó Temari con una voz llena de miedo e indignación, y una cara de falsa bravuconería. A Ren le pareció un poco entrañable. No te preocupes, solo estoy reforzando su sello. Ignoró con facilidad la mirada desconfiada de Temari. Además, atacaste Konoha. No tienes derecho a quejarte aquí. No podemos permitir que los Jinchuriki arrasen la aldea. Temari hizo una mueca cuando escuchó eso, y de repente Ren tuvo un muy mal presentimiento. No destruyó mucho antes de que lo trajera aquí, ¿verdad? Casi tenía miedo de preguntar. Temari agachó la cabeza, apartando la mirada de Ren. Solo una calle, admitió débilmente, haciendo que Ren se estremeciera. Eso sí que haría que la futura negociación con Sune fuera un poco más desagradable. O dos, añadió Temari a regañadientes antes de mirar a su alrededor con torpeza, entrecerrando los ojos, ignorando la expresión inexpresiva de Ren. O tres, susurró finalmente, y Ren dejó escapar un gruñido antes de dejarse caer de espaldas sobre la hierba. Así que llegué muy tarde, no, pensó con sequedad mientras miraba las nubes del cielo, irritado consigo mismo. CH-178 Uten, Hinata Swanger Fist Raza observó a Hiruzen Serutoubi saltar hacia atrás bajo el asalto de su polvo dorado, y mientras Orochimaru seguía al Hokage, Raza se dio la vuelta y no lo persiguió. El plan inicial era arrasar con sus técnicas de área amplia por todo Konoha, demoliendo una gran parte de la aldea mientras atraía a una gran cantidad de los defensores más fuertes de Konoha hacia él para permitir que sus ninjas atacaran y mataran con más libertad. Podían causar daños desastrosos en una hora, demostrando el poder de su Nagakure, y luego retirarse rápidamente antes de que Konoha pudiera organizar una resistencia adecuada. Orochimaru y sus fuerzas no eran más que otra capa de distracción. Fue un buen plan, pero los ojos de Raza se posaron en las dos Kunoichi de rango S exhaustas dentro de la arena, y su expresión se volvió fría. No podía dejarlos vivir. Por la prosperidad y la paz mental de su Nagakure, necesitaban morir hoy. Llevando su velocidad al máximo absoluto, Raza se lanzó hacia las dos chicas en la arena, superado solo por sus enormes y pesadas olas de polvo dorado que amenazaban con inundar el área. Apenas habían pasado 5 segundos desde que las plumas blancas llenaron la arena y comenzó el caos. Hinata e Ino tenían sus propios planes, pero antes de que pudieran ayudar a la defensa, una enorme sombra las cubrió. Al levantar la vista, sus ojos se abrieron de par en par al ver que una pequeña montaña de polvo dorado estaba a punto de caer sobre ellas. Las chicas intercambiaron rápidamente una mirada, comunicándose mentalmente antes de que Hinata pusiera una mirada disgustada cuando perdió el juego mental de piedra, papel o tijera, y lidiar con el ataque recayó en ella. Pero su combate había terminado. Por lo tanto, sus restricciones ya no importaban. Ahora era el momento de ponerse las pilas. Hinata cerró los ojos y sus cejas se fruncieron en intensa concentración mientras el chakra del rayo inundaba su cuerpo, enviando arcos de rayos que conectaban varias partes del cuerpo con el suelo mientras se deslizaban como serpientes. Luego apretó el puño, fortaleciendo su ya excepcional refuerzo de chakra con chakra del rayo mientras echaba el brazo hacia atrás y más chakra lo inundaba. La presión del chakra que exudaba en ese momento de preparación le dio escalofríos incluso a Inoue y le puso los pelos de punta cuando reconoció una aplicación menor y bastarda del Railgun de Hinata. Entonces Hinata agitó su puño. En las afueras de Konoha, un cierto Younin tarareaba felizmente bajo su máscara mientras saltaba en las ramas de los árboles mientras leía un cierto libro naranja inocente. ¡Qué día tan bonito! El mundo no podría estar más tranquilo. Bastardo,
Suéltame. El niño melancólico, atado con fuerza con una cuerda y doblado sobre su hombro como un saco de petates especialmente ruidoso, soltó un grito estridente. ¿Me oyes? Te voy a meter un kunai tan profundo en el culo que vomitarás acero durante un mes. En ese momento, el susodicho Jounin saltó un poquito demasiado alto, y si el chico atado no se hubiera movido rápidamente y se hubiera agachado, la parte superior de su cabeza se habría golpeado contra una rama gruesa. Oh sí, oye, Kakashi, ladró Sasuke furioso, tan furioso que no era de extrañar que no estuviera echando espuma por la boca. El ahora nombrado Jounin, Kakashi, parpadeó e inclinó ligeramente la cabeza. ¿Hectómetros? ¿Dijiste algo, Sasuke-chan? Preguntó alegremente con una sonrisa en los ojos mientras Sasuke tenía que escabullirse hacia la derecha para evitar estrellarse de cara contra el tronco de un árbol. Mi rival, llegó tarde, chilló Sasuke, empujando las cuerdas reforzadas con chakra mientras intentaba escapar. Kakashi asintió con sabiduría. Eso es un problema, no, bromeó con indiferencia antes de hacer una breve pausa. Solo entonces se encogió de hombros, lanzando casualmente el cuerpo de Sasuke ligeramente hacia arriba. Sasuke no logró reaccionar a tiempo y una rama delgada le dio en medio de la cara, lo que le hizo aullar de dolor. No hay nada que podamos hacer al respecto, supongo, agregó Kakashi mientras agarraba el cuerpo de Sasuke con su hombro nuevamente, clavándoselo profundamente en el estómago de Sasuke. Eso le enseñaría al niño que viene a su entrenamiento vestido con licra verde. Los exámenes Chunin, exclamó Sasuke, apretando los dientes por el dolor mientras las lágrimas llenaban sus ojos. ¿No dijiste que ya llegábamos tarde, Sasuke-chan? Probablemente ya te descalificaron. ¿Por qué no lo dejamos pasar? Habrá próximos exámenes también, dijo Kakashi con pereza, agitando su libro naranja en el aire para darle un toque de estilo. Mejor vamos a comer ramen. Tú invitas. Ni hablar, protestó Sasuke con vehemencia y un chillido de dolor. Suéltame. Voy a luchar contra ese monstruo de Sune, insistió con terquedad, haciendo que Kakashi parpadeara con cansancio. ¿Seguro? Sí, ay. Los niños de hoy en día, dijo Kakashi con voz gruñona mientras se acercaban a la aldea, pero cambió ligeramente la dirección de sus saltos de árbol en árbol. Para ser honesto, no quería que Sasuke peleara con Gare. Ese chico Sune era un problema. Además, con Orochimaru acechando en las sombras. La misión de Kakashi este mes era proteger a Sasuke. Sorprendentemente, no ocurrió nada durante su entrenamiento, así que la única conclusión lógica era que Orochimaru atacaría durante la final. Con eso en mente no tendría sentido simplemente no ir hoy. Cuando el pequeño Sasuke-chan, con los ojos muy abiertos, estaba a punto de regresar a Konoha, ansioso por su encuentro, Kakashi lo capturó y lo ató. Tis. El chico no tenía ninguna posibilidad. Desafortunadamente, como ninja de Konoha, tenía que acatar las reglas. Llegar tarde puede ser aceptable, sobre todo porque Kakashi es el instructor Jounin de Sasuke. Podría asumir la culpa, no es para tanto, pero no presentarse, eso sí que causaría muchos problemas. Por eso, el plan de Kakashi era asistir a los exámenes con Sasuke casi al final. Al niño le dirían que estaba descalificado, lloraba, se quejaba, gritaba, y Kakashi le dio una palmadita en la cabeza. Entonces, podrían volver a sus vidas normales de asesinos a sueldo. Saldrían de la arena, esquivando cualquier plan nefasto de Orochimaru, y tal vez irían a comer ramen con Naruto y Sakura. Su plan era impecable. Nada podía salir mal. Kakashi surgió de la línea de árboles y aterrizó en un tejado cercano con facilidad practicada antes de comenzar a saltar por la aldea, dirigiéndose hacia la arena. Estaba a mitad de camino cuando enormes olas de polvo dorado irrumpieron en el aire de la nada sobre la arena, y Kakashi reconoció instantáneamente la técnica. El que se caga estaba atacando a alguien. Un escalofrío recorrió la espalda de Kakashi y su buen humor se desvaneció al instante. Su único ojo siguió las enormes olas que se estrellaban, y el ánimo de Kakashi se desanimó aún más al darse cuenta de que muchos espectadores y ninjas serían aplastados si no se impedía. No era una maniobra defensiva, no. El que se caga estaba atacando, y eso significaba que el Sune también estaba atacando Konoha. La continua lucha y los gritos de Sasuke no trajeron más alegría a Kakashi cuando notó con el rabillo del ojo una enorme barrera púrpura surgir de un tejado cerca de donde se encontraba el stand de los Kage. Tan solo ver su color púrpura le dio otra mala premonición al reconocer la técnica. Aceleró hacia la arena con calma y solemnidad, con la esperanza de no llegar demasiado tarde. Justo cuando las olas de polvo dorado desaparecían a medias bajo los muros de la arena, a punto de aplastar al pobre desgraciado que estuviera dentro, y Kakashi esperaba con todas sus fuerzas que no fuera Naruto, de repente, un trueno ensordecedor resonó por toda la aldea. Para Kakashi y para todos los demás, fue como si un rayo hubiera caído justo a su lado. Kakashi se tambaleó al abrir los ojos de par en par al ver cómo las densas olas de polvo dorado, gigantescas como montañas, se dispersaban al instante, dejando solo pequeños granos brillantes de oro esparcidos por el cielo despejado de Konoha. Y entre ellos, brillaba una columna pulsante de chakra de rayo altamente condensado, elevándose desde la arena hacia el cielo y atravesando una de las nubes. Entonces, eso causó el trueno.
Kakashi pensó distraídamente con una expresión de desconcierto bajo su máscara, sin palabras ante lo hábil que tendría que ser alguien lanzando rayos para hacer algo así. Le resultó difícil apartar la mirada de la nube que se dispersaba lentamente alrededor del pilar de chakra del rayo aún presente, pero que desaparecía lentamente. Los instintos de Kakashi se despertaron de repente. Peligro. Sus ojos se abrieron y apenas logró apoyarse en su chakra mientras se agachaba, cubriendo a Sasuke con su cuerpo mientras la onda expansiva de la técnica los pasaba, casi tirándolos hacia atrás con su fuerza, mientras sus órganos vibraban ligeramente junto a las ventanas cercanas. Entonces, la onda de aire siguió y sus cabellos se agitaron salvajemente junto con sus ropas ondeando, pero Kakashi se enderezó a pesar de eso, reconociendo que la parte peligrosa había pasado. ¿Qué demonios está pasando ahí?, se preguntó en silencio mientras miraba la arena con inquietud. Apretó los puños. Una cosa era segura. Algo iba muy mal. Tenía que darse prisa y llegar allí. CH-179, raza Joins de Fray. Tras finalizar su ataque, Hinata no pudo disfrutar de la autocomplacencia ni de regodearse ni pavonearse. Su cuerpo aún no estaba listo para algo tan poderoso. En cuanto liberó esa cantidad de chakra, sus huesos volvieron a romperse, y solo gracias al escudo celestial como protección, sus heridas no fueron más graves. La primera vez que utilizó este tipo de cosas durante su entrenamiento, acumulando múltiples de sus mejoras de fuerza y usándolas para potenciar una técnica de rayo, sus huesos se rompieron y sus músculos se desgarraron por el retroceso. Incluso sus nervios se quemaron por la ulide de chakra del rayo violento, lo que la hizo caer al suelo y gritar hasta quedarse ronca durante los siguientes minutos. Solo recordarlo fue suficiente para hacerla estremecer. Hoy en día, ha mejorado muchísimo. Aprendió la lección y supo insensibilizar los nervios de la zona del hombro, a la vez que usaba su chakra del rayo para recubrir los nervios del brazo, protegiéndolos parcialmente de la violenta descarga eléctrica necesaria para desatar esta técnica. Además, desarrolló el escudo celestial para contrarrestar el retroceso. Hinata se preguntó qué cara pondría Ino al enterarse de que su asombrosa técnica defensiva había sido desarrollada para ese propósito. ¿Que pudiera usarse sola con gran eficacia? Era una feliz coincidencia, una que la hizo muy feliz. Ella no era como Ino, no era una prodigio del ninjutsu, capaz de inventar nuevas tonterías cada 2 semanas, fingiendo que no era nada del otro mundo. Había trabajado en esto durante meses, prácticamente desde que aprendió a usar el Railgun. Que le saliera tan bien, Hinata lo consideraba un gran logro. Sin embargo, aún le faltaba mucho para terminar. Aún así, Hinata hizo una mueca de dolor cuando sus huesos volvieron a unirse con una rápida aplicación de su chakra médico, y subconscientemente frunció el ceño. A esta cosa ella la llamó armamento relámpago. Fue su intento de crear una variante del cañón de riel de Ren que pudiera lanzarse instantáneamente, sin necesidad de canalizar cuidadosamente su chakra del rayo durante varios segundos. Pero hasta el momento, no había funcionado, ya que seguía dañando su cuerpo al usarlo. Hinata se maravilló de lo bien equilibrada que era la técnica del cañón de riel. Era tan poderoso, pero no le causaba daño alguno. Ella se sintió un poco inferior al darse cuenta. El elemento relámpago ni siquiera era lo suyo, pero él pudo crear el Yatsu cañón de riel con naturalidad mientras ella dedicaba meses a su armamento relámpago, y el resultado. Con un suspiro silencioso, Hinata comenzó a aliviar sus nervios lastimados y sus espirales de chakra ligeramente dañadas con un flujo de chakra medicinal, sanándolos lentamente. Durante los siguientes 12 segundos, no habría técnicas de rayo para ella desde ese brazo en particular. De repente, los ojos de Hinata se abrieron de par en par. Sus reflexiones se vieron interrumpidas al notar una lluvia de balas de polvo dorado aparecer repentinamente a su izquierda. Una barrera de chakra se levantó al instante, bloqueando las balas que la acribillaban mientras Hinata realizaba un katen apresurado, mientras que Inou la sustituyó con una hoja fuera del alcance de las balas. Olas de polvo dorado estallaron abruptamente desde el suelo, envolviendo al katen mientras era repelido continuamente, tratando de sumergirlo por completo. Al darse cuenta de que su oponente quería atraparla, Hinata dejó de girar e interrumpió su katen. Normalmente, el katen debía detenerse lentamente para evitar el impacto de chakra de la técnica, pero justo cuando éste estaba a punto de alcanzarla, Hinata lo canalizó hacia su tenketsu. La tenue barrera de chakra azul que la rodeaba se intensificó, persistiendo a pesar de la interrupción del katen. Entonces, cuando la acumulación de chakra alcanzó un punto crítico y comenzó a desestabilizarse, Hinata usó su muro celestial. Una ulide de chakra brotó de su cuerpo, extendiéndose como una onda expansiva y atrapando todo el chakra peligrosamente acumulado alrededor de Hinata, empujándolo hacia adelante y alejándolo de ella. El océano de polvo dorado que la cubría se desintegró al instante, estallando como una suave burbuja por la fuerza del impacto. Sin esperar a que su oponente se recuperara, Hinata recorrió con la mirada los alrededores, buscando con su Byakugan alguna pista sobre el paradero de Raza, cuando notó que el polvo dorado se acumulaba en el suelo bajo sus pies.
Hinata saltó apresurada y torpemente, y a pesar de no estar del todo preparado, Rasa demostró su experiencia. Sabiendo que su ataque sorpresa había sido descubierto, lo activó a pesar de no estar del todo preparado. Un zarcillo de polvo dorado surgió del suelo y se lanzó rápidamente hacia Hinata. Estaba a punto de golpearla cuando pulsó chakra del Tenketsu en la planta de los pies y, de alguna manera, logró saltar en el aire como si fuera tierra firme, esquivando el zarcillo por unos centímetros. Pero Rasa no se dejó vencer. Púas de cristal estallaron al instante del zarcillo, con la intención de atravesar a Hinata, pero una bala de vacío impactó el otro lado del zarcillo, destrozándolo y enviando a Hinata hacia atrás por la onda de presión resultante. Hinata giró en el aire, recuperando el control de su impulso y aterrizando parada de manos a pocos metros de distancia, solo para hacer una mueca de dolor al sentir una ulide de dolor en su brazo aún lesionado. A pesar de eso, se impulsó rápidamente y aterrizó de pie antes de intercambiar una mirada con Ino, que, no, gracias, perra. La voz petulante de Ino resonó en la mente de Hinata, haciéndola chasquear la lengua. No necesitaba tu ayuda, idiota, respondió Hinata, irritada porque la bala de vacío de Ino la había lanzado por los aires. Solo un poco de chakra del rayo y su polvo dorado sería repelido. Le dio la impresión de poner los ojos en blanco a Ino. ¡Cla! Él está. Hinata esperó un momento. Detrás de mí, sustituto. Ahora. Todo su intercambio duró apenas una fracción de segundo, pues sus pensamientos fluían a toda velocidad. Apenas hubo un lapso entre que Hinata le envió ese mensaje a Ino y el repentino intercambio de roles con ella. Mientras Rasa emergía del suelo a una velocidad que lo haría casi invisible para un ninja común, atacó con un kunai a su objetivo, creando 5 lanzas con su polvo dorado y lanzándolas hacia adelante. A tan corta distancia, su objetivo no debería haber tenido forma de evadirlo, sobre todo cuando atacaba por la espalda. Pero, contrariamente a sus expectativas, no se encontró con la espalda de la chica Yuga. En cambio, se encontró con la sonriente chica Yamanake, que ya blandía su espada revestida de viento en su dirección mientras su cabello se soltaba de la coleta y se alargaba, cubriendo la parte delantera de su cuerpo. Las pupilas de Rasa se contrajeron y abortó el ataque, cambiándolo rápidamente por un montón de polvo dorado que rápidamente transformó en un clon de arena. La espada de Ino dio en el blanco, atravesando a Rasa, quien se disolvió rápidamente en polvo dorado justo cuando las 5 lanzas se hundieron en el cuerpo de Ino. Sin embargo, sus afiladas puntas no pudieron penetrar su cabello, extremadamente resistente y endurecido por el chakra. Tras el impacto, la mitad de las lanzas se dispersaron de nuevo en polvo dorado debido a la fuerza del ataque. Ino siseó como un gato enojado cuando el polvo se metió en su cabello. Pero Rasa no creó un clon de arena mientras lo sustituía por diversión. Aprovechando el momento en que Ino creyó tenerlo acorralado, apareció repentinamente a pocos metros de Ino y levantó el brazo mientras la señalaba con la palma. Un polvo dorado surgió alrededor de los pies de Ino y comenzó a enroscarse alrededor de su cuerpo como una serpiente mientras se envolvía a su alrededor. Arena. Rasa estaba a punto de cerrar la mano cuando notó varias agujas volando hacia él. Abrió los ojos de par en par al comprender qué clase de ataque era. Recordó las explosiones del combate anterior y no quería que le alcanzaran. Pero, demasiado concentrado en su ofensiva, no esquivó ni sustituyó. En cambio, un polvo dorado surgió a su alrededor, cubriéndolo con una capa blindada justo cuando las agujas impactaron y se hundieron hasta la mitad en el polvo dorado endurecido. Entierro. Rasa terminó la técnica, y el polvo dorado que rodeaba a Ino se contrajo justo cuando los sellos de las agujas detonaron con una explosión ensordecedora. Los órganos de Rasa vibraron por la presión de las explosiones a su alrededor, y un pequeño rastro de sangre se filtró por la comisura de sus labios, pero su escudo de polvo dorado resistió, protegiéndolo de la mayor parte mientras observaba triunfante como el rubio Yamanake era aplastado con una grave satisfacción en sus ojos. Pero entonces notó que algo andaba mal. Notó trozos de madera. Una espada atravesó la parte trasera de su escudo dorado, y el revestimiento antiviento le permitió atravesarlo como un cuchillo la mantequilla. Rasa abrió los ojos de par en par al ver la hoja salir de su pecho. No logró reaccionar cuando Ino le cortó el pecho y el abdomen, atravesando todos los órganos vitales que la posición de la espada le permitía. El escudo dorado de Rasa se suavizó abruptamente, convirtiéndose nuevamente en polvo dorado, pero la sombría satisfacción de Ino se congeló de repente cuando sintió que el Rasa dentro de él también se disolvía en polvo dorado. Las alarmas sonaron en su cabeza. La enorme cantidad de polvo dorado que estaba justo frente a ella se movió, e Ino casi fue ensartada por numerosas púas que se extendían desde allí. Había logrado evadirlo. En su posición anterior, solo una pequeña hoja flotaba lentamente hacia el suelo entre varias púas entrecruzadas. Rasa no tuvo ni un segundo de respiro al aparecer en una plataforma flotante hecha de su polvo dorado. Hinata ya estaba preparada y, con un zapping, apareció detrás de él, casi al instante de su sustitución. Rasa logró que la mitad de la plataforma se elevara y se endureciera a tiempo, creando una pared dorada muy dura justo cuando el puño del brazo intacto de Hinata se estrelló contra ella. El aire se estremeció por la fuerza, y la plataforma apenas logró mantenerse a flote mientras la pared dorada se agrietaba. Rasa apretó los dientes.
Hinata apretó el puño con más fuerza y lo retiró unos centímetros. Luego asestó un puñetazo corto. A pesar de que el poder del puñetazo se debilitó, bajo el segundo golpe de la técnica de mejora de fuerza de Tsunade, la pared dorada ya agrietada se hizo añicos parcialmente, y Rasa fue acribillado por la metralla hecha con su propia técnica defensiva. La velocidad de la metralla era tan grande que atravesó su cuerpo sin detenerse, convirtiéndolo en un queso suizo ensangrentado, antes de disolverse nuevamente en más polvo dorado, demostrando que logró escapar a tiempo una vez más. Pero esta vez, su trampa finalmente estaba preparada. Por toda la enorme arena, un polvo dorado brotó del suelo y comenzó a llenarla en masa. Inou tuvo que saltar cuando el polvo dorado estalló bajo ella e intentó atravesarla una vez más, pero como no pudo ejecutar bien el truco de Hinata de patear con su chakra contra el aire, tuvo que aterrizar en la superficie más cercana, que era aún más polvo dorado de Rasa. Intentaba fluir hacia arriba y por encima de ella, probablemente para finalmente caer sobre ella. Pero Inou no se dejó vencer. Corrió hacia él rápidamente, esquivando por los pelos las puntas de polvo dorado que emergían, pisándole los talones mientras se cubría las plantas de los pies con chakra de viento para evitar tropezar. Hinata se vio obligada a saltar de la plataforma flotante cuando ésta intentó agarrar su tobillo, y cuando notó lo que estaba sucediendo dentro de la arena, se dio cuenta de que no podía aterrizar en el suelo. Ambas chicas, por primera vez, sintieron la presión de luchar contra un Kai mientras sus opciones disminuían rápidamente mientras que la cantidad de polvo dorado, ahora mayoritariamente mezclado con arena, comenzaba a aumentar. Entrecerrando los ojos, Inou alcanzó la cima del polvo dorado ascendente en un instante y saltó por los aires. Se llevó la palma de la mano al estómago y canalizó el chakra de la naturaleza terrestre hacia su cuerpo, usando una técnica que le costó muchísimo aprender, y que ella consideraba inútil, pero Ren la instó con vehemencia a dominarla. Ahora ella sabía por qué mientras comenzaba a flotar suavemente en el aire. Ren no estaba contento con hacer un entrenamiento a medias, y trató de prepararlos para cualquier eventualidad, para que Hinata tampoco quedara completamente indefensa cuando necesitara permanecer en el aire. Canalizando su chakra del rayo hacia las plantas de los pies, creó una capa de aire semisolidificado. Hinata, sinceramente, no tenía ni idea. Solo sabía que funcionaba, y que podía mantenerse en el aire temblorosamente con ella. Eso fue suficiente para ella, ya que de repente apareció junto a Inou y observó solemnemente la arena llenándose lentamente con más y más arena, mirando la fila más baja de espectadores. La arena estaba cerca de alcanzarlo. Incluso los demás ninjas dejaron de luchar mientras la mayoría de los invasoras restantes huían, mientras los ninjas de Konoha observaban con ansiedad lo que sucedía, con una inquietud silenciosa que los invadía. Esto podría ser un problema, murmuró Hinata con disgusto, solo para que Inou se burlara. Dímelo tú, nunca tuvimos la intención de involucrarnos en la lucha contra el que se caga. Aún tenemos un trabajo que hacer en esta invasión, maldita sea. Inou se quejó en voz baja, con la mirada escudriñando los alrededores y buscando una salida. No podían perder el tiempo. Aunque la pelea apenas había durado un minuto, no tenían mucho tiempo que perder si querían llegar a tiempo. Esto no estaba saliendo según lo planeado. Era hora de improvisar. CH-180 did me something. Observando la arena que se llenaba rápidamente, Hinata miró a Inou con inocencia. Como me encargué del gran ataque anterior, este es tuyo, Ino-chan, dijo con dulzura, provocando que Inou la mirara con desaprobación. Hinata solo sonrió hasta que Inou cedió y chasqueó la lengua. Bien, deja que tu hermana mayor Inou te enseñe cómo se hace entonces. Inou refunfuñó, pero no pudo negarse. Hinata se enfrentó al primer ataque porque había perdido en una competencia mental de piedra, papel o tijera. Sin embargo, el problema y la razón de su enfado era que era una luchadora de precisión. No era especialista en ninjutsu, carecía de numerosas técnicas poderosas capaces de destruir un área extensa. No, entre ellos dos, ese era el trabajo de Inou. Dejando que su espada desapareciera en el sello de su muñeca, Inou juntó las manos con indiferencia. El gesto parecía casi mundano, casual, incluso, pero el cambio se sintió al instante. Los vientos comenzaron a intensificarse a medida que el chakra de Inou se concentraba alrededor de sus manos, transformándose en uno de naturaleza eólica, refinándose y agudizándose a un ritmo acelerado en un círculo aparentemente infinito, mientras Inou lo moldeaba en una técnica. El cabello y la ropa de Inou y Hinata comenzaron a ondear con la brisa, al principio lentamente, pero pronto se volvió salvaje cuando la brisa se transformó en un vendebel fuerte, y el chakra del aire, densamente concentrado, alrededor de las manos de Inou comenzó a exudar una presión tangible. Una gota de sudor le corría por la sien a Inou mientras miraba la arena, calculando mentalmente el área de efecto que podía permitirse con su ataque sin afectar a los espectadores. Mordiéndose el labio inferior, Inou extendió lentamente las manos y señaló con las palmas hacia abajo, hacia la arena llena de polvo dorado. Una bola comenzó a formarse frente a las palmas de Inou. El chakra del viento que contenía chirriaba y rechinaba contra el otro mientras giraba rápidamente a velocidades invisibles a simple vista, mientras pequeñas aspas de viento, hechas de chakra de viento puro, se formaban alrededor de la esfera. Inou sonrió satisfecha y le añadió su propio toque,
haciendo que la esfera se volviera negra al desestabilizarse internamente. Incluso el fuerte chirrido cesó, y la esfera quedó en un silencio sepulcral. Liberación de viento, Rasenshuriken de vacío. Ino entonó, más para verse bien frente a Hinata que por cualquier otro propósito, e instantáneamente disparó la pelota hacia abajo antes de que pudiera explotar en sus manos mientras el retroceso de disparar la técnica la envió en espiral hacia atrás por el aire con un estruendo ensordecedor. La bola negra atravesó el polvo dorado mezclado con una gran cantidad de arena cerca del centro de la arena, enterrándose en ella con pura fuerza. Por un momento, no pasó nada mientras más arena y polvo dorado llenaban el agujero. Bastaba con que incluso Rasa, que se escondía cerca del muro, mimetizándose con la arena, frunciera el ceño. Una preparación tan espectacular no debería tener un efecto decepcionante. Por si acaso, decidió reubicarse y formó una pequeña plataforma flotante bajo sus pies antes de dispararse al aire. Sus instintos le gritaban. Al instante siguiente, la bola negra dentro de la arena se expandió, sin ruido, sin previo aviso. Silenciosa como una tumba, toda la arena se vio repentinamente envuelta en una burbuja negra y palpitante junto con todo lo que contenía. No hubo explosión, no hubo presión del viento, no hubo una onda expansiva abrumadora. La burbuja negra duró apenas un momento antes de disiparse silenciosamente, dejando solo un enorme cráter con forma de cuenco dentro de la arena que bordeaba exactamente las paredes, mostrando que los cálculos y el control de Inoue sobre la técnica alcanzaron una precisión milimétrica. Rasa no pudo hacer más que mirar con incredulidad como la mayor parte de su polvo dorado desaparecía antes de que pudiera siquiera parpadear. En cuanto a Hinata y Inoue, ¿Qué te pareció?, le gritó Inoue con orgullo a Hinata con una sonrisa de suficiencia. Pero Hinata frunció el ceño con una pequeña mueca y gritó que, aunque la técnica en sí era silenciosa, el disparo fue ensordecedor, y tanto Inoue como Hinata estaban justo al lado. De hecho, Inoue había usado su chakra del viento para evitar que sus tímpanos se rompieran. Hinata no tuvo tanta suerte. Te pregunté que te gustó eso, gritó Inoue en voz alta. ¿Qué? Tu técnica me ensorciero. Habla más fuerte. Hinata apretó los labios mientras reprimió una carcajada. Ambos sabían que Hinata leía los labios con maestría, pero no había ninguna posibilidad de que le diera a la nena la satisfacción que buscaba. Que se joda ella por no advertirle. Dije que eres una perra. Inoue frunció el ceño y cruzó los brazos. Lo escuché, gritó Hinata con una sonrisa divertida, lo que hizo que Inoue pusiera los ojos en blanco mientras las dos se acercaban lentamente al suelo dentro del cráter. Sus opciones de vuelo consumían mucha energía. Preferían no permanecer en el aire si no era necesario. Sus pies tocaron el suelo e Inoue se desplomó. Sabio, eso requirió mucho chakra. Mi armamento relámpago tampoco fue pan comido. Hinata asintió con compasión. Usar estas técnicas de rango S era definitivamente una pasada, pero no eran gratis. Después de todas las peleas de hoy, sus reservas de chakra estaban casi secas. Oye, Hinata, Inoue sonrió con ironía, un poco deprimida. No estamos preparadas para enfrentarnos a un auténtico ninja de rango S, ¿verdad? Inoue se sentía bastante arrogante antes de esta pelea. Creía que podría manejar algo así fácilmente después de todo su entrenamiento, pero su orgullo se vio afectado durante esta pelea. El hecho de que Rasa siguiera vivo era una prueba irrefutable. Eran 2 contra 1, y ambos intentaban matarlo con todas sus fuerzas. No se andaban con rodeos. Sin embargo, él había esquivado cada intento, devolviéndolos con fervor. Hinata miró a Inoue y se encogió de hombros, dándole la impresión de un gesto regular. Sinceramente, no le importaba el caos interno de Inoue. Era infantil. Habían recibido una formación adecuada durante menos de 2 años, y ya estaban en esta etapa. ¿De qué quejarse? En su fuero interno, se burló de la actitud de Inoue. Ren los había preparado bien. Podían luchar a este nivel. Eran lo suficientemente rápidos para reaccionar y seguir el ritmo de Rasa. Podían huir fácilmente cuando les apetecía. Ese no era el problema. No. El problema real era que, a diferencia de los ninjas que habían alcanzado el rango S después de años de esfuerzo y experiencia de vida o muerte ganada con esfuerzo, ellos no tenían suficiente experiencia contra oponentes de clase S. Rasa lo hizo, y eso le dio una ventaja notable. Rasa controló lentamente su plataforma flotante hecha de polvo dorado y saltó al suelo frente a Inoue y Hinata con una expresión solemne. Solo le quedaba un sello más lleno de polvo dorado, el polvo de los 3 restantes. Miró a las 2 chicas con descontento. Eran niñas, inexpertas, recién salidas de la academia, unas mocosas, y me empujaron hasta aquí, pensó Rasa con una ira fría dirigida a sí mismo, mezclada con una inmensa incredulidad. Esto fue vergonzoso. Su orgullo sufrió un duro golpe. Cuando los atacó, supo que serían fuertes, quizás incluso al borde del rango S, pero aún así, no deberían ser tan buenos en combate real como un veterano curtido y experimentado de rango S. El hecho de que pudieran seguirle el ritmo, el rostro de Rasa se oscureció, y solo reafirmó que esas 2 chicas necesitaban morir y necesitaban morir ahora. Si no sintiera que ambas se estaban quedando sin energía, ya habría huido, sin pensarlo 2 veces. Con solo un pergamino de polvo dorado, su efectividad en combate estaba extremadamente debilitada. Por suerte, las 2 chicas de Konoha estaban al borde del agotamiento de chakra, y como que se caga, tenía que acabar con ellas. Hinata e Inoue miraron fijamente a Rasa,
quien apretaba los puños mientras las miraba con los ojos entrecerrados. Se encontraban en esa etapa incómoda de la pelea, donde ambos bandos estaban gravemente debilitados y buscaban una debilidad para explotar, o al menos así le pareció a Rasa. Inoue casi se partió de risa, e incluso Hinata entrecerró los ojos de la risa. Por desgracia para el que se caga, que se creía débil, tenían un sugar daddy. Con expresiones divertidas, Inoue y Hinata activaron el sello de almacenamiento de chakra en sus cuerpos y lo vaciaron de una sola vez, sintiendo sus redes de chakra inundarse de chakra. Hinata contuvo la respiración e Inoue se estremeció visiblemente ante la agradable y vigorizante sensación que las invadió. La expresión solemne y la mirada calculadora de Rasa se congelaron al sentir la oulide de chakra de sus oponentes. Tragó saliva inconscientemente cuando, ante sus ojos, sucedió lo imposible. Tras estar casi agotado de chakra, sus oponentes recuperaron su capacidad máxima en un instante. Al comprender lo que esto significaba para sus posibilidades no solo de ganar, sino incluso de sobrevivir a esta batalla, la expresión de Rasa casi se desvaneció. Por primera vez, empezó a arrepentirse de esta invasión. Solo esperaba que Gare causara suficiente daño antes de que las fuerzas de Sune se retiraran. La tensión llenó el aire mientras Inoue y Hinata miraban a Rasa con el júbilo salvaje de un cazador que observa a su presa, mientras Rasa había decidido intentar huir de esta pelea perdida. Y justo cuando ambas partes estaban a punto de moverse, una ráfaga de humo apareció entre ellos y se disipó rápidamente, revelando a Kakashi de pie ociosamente en su habitual posición ligeramente encorvada con la nariz enterrada en un libro naranja. Oye, perdón. Llegó tarde. Un gato negro Crow, levantó la mano libre antes de detenerse. Miró a su alrededor con confusión. Su único ojo visible parpadeó lentamente e inclinó la cabeza. ¿Me perdí algo? ¿Disfrutaste esta novela? Recomiéndanos con otros lectores y síganos en Universo Light Novel para más.